14. Torm. Adon permaneció junto a Celeborn y Medianoche mientras estos se despidían fuera de la posada Luna Perezosa. Aunque algo sensible era, la inquietud que ambos enamorados mostraban el uno por el otro era conmovedora. Sin embargo, el clérigo sabía que era peligroso andar sueltos por la ciudad, y que tal vez no volviesen a verse nunca más, pero era preferible hacerlo de este modo. Medianoche y Celeborn podían investigar donde quisieran y Adon no les entorpecería la marcha. Adon dijo Medianoche, y el clérigo salió de su ensimismamiento. La maga le sonrió cariñosamente. No te preocupes. No nos pasará nada. Eso es lo que tú dices, murmuró el clérigo. Medianoche le apretó el brazo con fuerza. Y deja de compadecerte de ti mismo, susurró. Luego se volvió y se puso en camino. Celeborn se quedó observando a la maga mientras ésta se alejaba calle abajo. Adon, por su parte, cruzó la calle y se perdió entre la muchedumbre. El clérigo estaba seguro de que su misión en el templo de Torm no iba a presentar problema alguno. Dado que Adon había visitado al clero de muchos dioses diferentes en sus viajes, estaba familiarizado con el protocolo utilizado entre cultos rivales. Extender las manos con las palmas hacia arriba y los pulgares extendidos al máximo era una señal casi universalmente aceptada de intenciones pacíficas. Cuando un clérigo realizaba esta ademán y decía hay lugar para todos, podía esperar ser admitido fácilmente en la mayoría de los templos. Pero cuando el clérigo de Sune cruzó la ciudadela de Tantras, presintió que ser admitido en el templo de Torm no iba a ser tan sencillo. La gente lo miraba al pasar, luego apartaba la vista y fingía no haber advertido al joven. Otros señalaban a Adon y murmuraban entre sí. A medida que se aproximaba al templo, el número de guardias iba en aumento y él tuvo la sensación de estarse dirigiendo a un campamento de gente armada y no a una casa de culto. Los capiteles de la ciudadela eran impresionantes, pero Adon suponía que su prestancia palidecería junto al templo de Torm, un dios vivo. Se quedó atónito al ver el sencillo edificio de 3 plantas rodeado de unos muros con verjas cerradas. Unas torretas de una planta, con unas galerías cubiertas que las unían, hacían las veces de casetas para los guardias. Fuera de cada una de estas torretas, unos guerreros lucían el símbolo de Torm. Adon se acercó al primer par de guardias armados, llevó a cabo el saludo ritual y se presentó como un adorador de Sune. A pesar de que el clérigo lamentaba tener que declararse todavía adorador de la diosa de la belleza, sabía que ello le permitiría entrar en el templo con mayor facilidad que si se presentaba como un sacerdote visitante. Los guerreros no respondieron al saludo de la forma acostumbrada, por el contrario, uno de los guardias se apresuró a ir a alertar a sus superiores. Aparecieron entonces otros 2 guardias armados y Adon fue llevado a una de las torretas, donde fue sometido a una serie de interrogatorios. Varios clérigos y miembros del gobierno municipal formularon al clérigo desfigurado un montón de preguntas, que iban desde sus aficiones juveniles, hasta su opinión sobre diferentes puntos filosóficos. Adon se mostró lo más receptivo posible, pero cuando expresó su confusión por el tratamiento que estaba recibiendo, nadie le ofreció explicación alguna. Por extraño que pudiera parecer, en ningún momento le formularon la pregunta que Adon consideraba la más importante, el motivo de su visita al templo. ¿A qué viene todo este interrogatorio?, preguntó Adon al 5.º entrevistador, un funcionario tedioso que, encapuchado, miraba al clérigo con ojos sombríos. Hacía horas que había pasado la hora de cenar y el clérigo empezó a arrepentirse de no haber hecho un esfuerzo para comer algo antes de marcharse de la posada Luna Perezosa. ¿Por qué adoras a Sune?, preguntó el hombre tedioso a Adon por 5ª vez. Luego bajó la vista a un trozo de pergamino que descansaba sobre la mesa que tenía delante. No contestaré a más preguntas hasta que me deis alguna información a cambio, declaró Adon en tono terminante, y después cruzó los brazos sobre el pecho. El funcionario suspiró, dobló el pergamino y salió de la escasamente amueblada habitación. El clérigo desfigurado oyó correr un cerrojo al otro lado de la puerta. Y con esta cerrada y la ventanilla de la celda provista de gruesos barrotes de hierro, Adon comprendió que era inútil tratar de escapar, de modo que se puso a esperar. Habían transcurrido casi 6 horas cuando un clérigo vestido con la túnica del dios Torm entró en la habitación donde habían dejado a Adon. Después de presentarse, el clérigo desfigurado llevó a cabo el ritual del saludo y esperó una respuesta. En Tantras no tenemos un templo dedicado a Sune, le dijo el Tormita calvo, después de ignorar los ojos bajos y las manos abiertas de Adon. Lord Torm está entre nosotros. Él lo es todo. Nuestro Dios establece las horas del día y pone lealtad en vuestros corazones y razón en vuestras mentes. Ya lo he oído antes, le interrumpió Adon, cuya apariencia de calma se había derrumbado. Se puso de pie y se acercó al hombre calvo. Quiero saber por qué me estáis sometiendo a este trato insultante e inhumano.
El Tormita entornó los ojos y en su rostro apareció una expresión fría, sin vida. Adon desune, tú no tienes nada que hacer en un templo dedicado a Torm. Te acompañarán inmediatamente a la salida. Mientras el hombre calvo se daba media vuelta, Adon hizo un esfuerzo para dominar su cólera. «Espera», exclamó el joven clérigo. No pretendía ser grosero. El hombre calvo se volvió de nuevo a Adon, con una mueca en el rostro. «Tú no eres un clérigo practicante». «Ya me he enterado», dijo el hombre. «A decir verdad, no tienes nada que hacer en ninguna casa de culto». La ira y la confusión aceleraron los latidos del corazón de Adon. Durante los interrogatorios, no habían mencionado su reciente pérdida de fe. El hombre calvo debió de leer la confusión en los ojos de Adon, pues añadió: «Las respuestas a las preguntas que te hemos formulado nos hace poner en duda tus palabras con un alto grado de exactitud. Se te puede leer como a cualquier libro de nuestra biblioteca». «¿Qué más sabéis acerca de mí?», preguntó Adon, de quien se iba apoderando la inquietud. Si los Tormitas habían descubierto algo con respecto a las tablas del destino, Medianoche y Kelemvor podían también estar en peligro. El clérigo de Torm se acercó a Adon y se colocó delante de él. «Estás amargado. La cicatriz de tu rostro es reciente. ¿Y quieres algo de nosotros?» «Quiero una audiencia con Lord Torm», repuso Adon. Y trató de devolver una mirada de cólera a la mirada de aversión de su interlocutor. El clérigo calvo trató de disimular la sorpresa que le causaba la audacia de Adon, pero apenas lo logró. Se trata de una petición que no se puede tomar a la ligera. Además, ¿por qué el dios de la lealtad iba a recibir a un desagradecido infiel como tú? ¿Por qué no iba a hacerlo?, replicó Adon encogiéndose de hombros. He sido testigo de unas escenas que solo un dios o una diosa podrían interpretar o apreciar. El hombre calvo levantó una ceja. ¿Por ejemplo? Adon apartó la mirada. El clérigo sabía que tenía que escoger las palabras con sumo cuidado. «Dile al dios del deber que he visto a Lord Elm en lo alto de una escalera celestial. He oído la advertencia que el guardián hacía a los dioses caídos». Los labios del hombre calvo se separaron y emitieron un gruñido. Luego levantó una mano como si fuera a bofetear a Adon, pero se contuvo. El Tormita, después de una breve pausa, hizo un esfuerzo para esbozar una débil sonrisa. «Puesto que has venido a ver a Torm para informarle de todo esto, es posible que mis superiores deseen hablar contigo más detenidamente». El hombre calvo tomó suavemente a Adon por el brazo y lo llevó fuera de la habitación. «Ven. Te buscaremos un sitio para dormir en los barracones que hay fuera del templo. Es posible que pase cierto tiempo hasta que mis señores encuentren un momento para hablar contigo». Adon durmió aquella noche en una cama caliente dentro del edificio que había fuera de los muros del templo. Las camas estaban reservadas normalmente para los guardias ahí destinados, pero, por lo menos aquella noche, había más camas que guardias. Adon logró dormir un rato, no mucho. El resto del tiempo se lo pasó en vela, reflexionando sobre su relación con los dioses y haciendo esfuerzos para apartar de su mente las imágenes de los últimos momentos del Minster en el templo de Lathander. Entre sueño y sueño, trataba de escuchar las conversaciones de los guardias situados en la pasarela que había fuera de la verja. Si se concentraba, el clérigo podía escuchar retazos de conversaciones y de palabras intercambiadas fuera de su ventana. La mayor parte de las conversaciones se referían a mujeres y bebidas, pero algunos comentarios llamaron la atención de Adon. «Haber visto el rostro de Lord Torm es suficiente. Comprendo a quienes han tocado incluso su manto», dijo alguien en tono reverente. Adon sintió náuseas. Aquella voz le había dado lástima, estaba cargada de temor. ¿Habría utilizado él el mismo tono si Sun se lo hubiera parecido? En otro tiempo, quizá, pero en aquellos momentos en absoluto. Unos minutos después, otras dos personas se detuvieron junto a los barracones. «Una conversación peligrosa», dijo una mujer con voz asustada. «Que nadie oiga que decís esto. ¿Queréis desaparecer como los otros?». Algo más tarde, un hombre dijo: «He oído hablar de un grupo de adoradores no oficiales de Opa, el dios del conocimiento. Tengo sus nombres y direcciones. Con la gracia de Torm, a últimos de semana, no hace falta molestar a Lord Torm con estos asuntos, amigo mío», espetó otro hombre. «Basta con que me des esa información a mí. Me ocuparé de que la situación se resuelva de forma adecuada». Por último, antes del alba, un hombre se detuvo fuera de la ventana de Adon. «No debe enterarse nunca», dijo el hombre con una voz cascada. «Todo se ha hecho por él, todo se ha hecho en su nombre». Hizo una pausa, pero dado que Lord Torm ha estado fuera del mundo tanto tiempo, es posible que no llegase a comprenderlo. Jamás debe saber todo lo que ha ocurrido. Luego el hombre se alejó. Acababa de amanecer cuando Adon advirtió de pronto que un clérigo entraba silenciosamente en el barracón y estaba a menos de 3 metros de su cama.
Después de levantarse, Adon llevó a cabo el saludo ritual y respiró aliviado cuando el sacerdote le devolvió la reverencia. Aquel tormita era muy alto, llevaba el cabello color platino peinado hacia adelante, casi tocándole las plateadas cejas. Sus ojos eran de un azul celeste y tenía una sonrisa tan calurosa que tranquilizó inmediatamente el ánimo de Adon. De pronto cayó en la cuenta de que iba despeinado y tenía el cabello bastante sucio, tal vez incluso pegajoso en algunos puntos, así que trató de peinarse con una mano. El sacerdote lo miró con regocijo. Adon se echó a reír y dejó de darle importancia a su aspecto. He dormido vestido, mi pelo está todo revuelto y no he comido desde ayer, dijo Adon suspirando. Supongo que no soy lo que esperabas de un clérigo de Sune. El sacerdote le puso una mano en el hombro y lo llevó fuera del pequeño edificio, luego cruzaron la caseta de los guardias y se introdujeron en la galería que llevaba al templo de Torm. No te preocupes, Adon de Sune, murmuró el sacerdote con tono tranquilizador. No vamos a juzgarte por tu apariencia. En cuanto al desayuno, he dispuesto que nos lo lleven a mi cuarto. Lo compartiremos y te explicaré todo lo que tienes que saber. Adon y el sacerdote de pelo entrecano entraron en el templo por una verja. Miles de guanteletes de piedra flanqueaban la entrada y Adon sintió un escalofrío cuando rozó uno de ellos. El clérigo apóstata tuvo la sensación de que la piedra podía agarrarlo, podía evitar que alguien sin fe en el dios del deber entrase en su casa. Pero, como es de suponer, no ocurrió nada. Los dos hombres atravesaron un largo pasillo donde había puertas de roble a cada lado. Un guantelete pintado adornaba cada puerta y cánticos y plegarias se filtraban a través de todas ellas. El pasillo se bifurcó en dos que se cortaban diagonalmente y se extendían a lo largo de 6 metros en cada dirección. Estos cortos pasillos terminaban en unas brillantes puertas de roble. El sacerdote giró a la izquierda, siguió el pasillo hasta el final y abrió la puerta. Esta crujió al abrirse y apareció un cuarto muy simple. Un jergón de paja ocupaba el suelo de la celda y unos devotos cuadros del dios del deber cubrían las paredes. El desayuno que había prometido el sacerdote de cabello color platino estaba ahí y Adon, sin pensárselo 2 veces, se sentó en el suelo. Sobre una bandeja había un plato con pan caliente, queso y fruta fresca. Adon empezó a comer ávidamente, mientras el tormita permanecía de pie y en silencio. Después de percatarse de que el sacerdote lo estaba mirando, Adon dejó la comida y esperó a que el hombre bendijese los alimentos. Adon se puso a comer de nuevo y el sacerdote se sentó frente a él. El clérigo se sobresaltó al escuchar las primeras palabras del hombre de pelo color platino. ¿Harás penitencia por no haber bendecido los alimentos?, preguntó el tormita con amabilidad. Adon se puso lívido y se atragantó con un trocito de pan que tenía en la boca. Tosió varias veces y luego sacudió vigorosamente la cabeza. El sacerdote se inclinó hacia adelante. Entonces, Adon, ¿es cierto que ya no eres clérigo? Adon comprendió que aquello no era más que otra sesión de interrogatorio y se empezó a marear. Volvió a dejar en el plato el trozo de pan que estaba comiendo. El sacerdote frunció el entrecejo. Un clérigo no es nada sin fe, y tú tienes muy poca. Hizo una pausa y escudriñó los ojos de Adon. ¿Has venido aquí en busca de orientación? ¿Es por esto por lo que has inventado ese cuento disparatado de que tenías que transmitir un mensaje a Lord Torm?, preguntó el sacerdote con voz compungida. Es posible, murmuró Adon. A fin de ocultar su creciente temor, trató de adoptar una expresión tímida y avergonzada. El sacerdote, con una amplia sonrisa en el rostro, apretó los hombros de Adon. Acabas de dar el primer paso para ser aceptado por Lord Torm, el dios del deber. Hoy podrás vagar por el templo en libertad. Puedes abrir cualquier puerta donde aparezca el símbolo de Torm. Todas las demás están fuera de tus límites, por ahora. El tormita hizo una pausa y dejó de sonreír. Si haces caso omiso de estas advertencias, serás severamente castigado. Estoy seguro de que me has comprendido. La maravillosa sonrisa de antes volvió a iluminar su rostro, pero Adon vio ahora algo amenazador en ella. El clérigo desfigurado carraspeó y trató de devolverle la sonrisa al hombre de pelo color platino, pero no lo consiguió. No me has dicho tu nombre, dijo Adon. Acaudalado, repuso el tormita con tono festivo. Dun Acaudalado, sumo sacerdote de Torm. Y ahora, amigo Adon, alegra esa cara. Fuera de estas paredes ya hay motivo suficiente para sentir miedo y amargura. El sacerdote se levantó y abrió los brazos. Mientras estés aquí, el guantelete de Lord Torm te protegerá. Acaudalado ayudó a Adon a ponerse en pie y luego le dio unas palmaditas en la espalda. Ahora tengo que marcharme, dijo el hombre de cabello color platino. Tengo otras obligaciones que atender. Después de haber salido acaudalado, Adon se quedó en la habitación todavía un rato,
Luego se pasó la mañana y parte de la tarde observando unos servicios y unos rituales tan vulgares y corrientes que el clérigo desfigurado no tardó en aburrirse. Adon había sido un gran viajero en su primera juventud. En una ocasión fue testigo de la celebración de un ritual pagano en el borde de un volcán en erupción, un espectáculo a la vez hermoso y aterrador. Aun cuando el clérigo sabía valorar los ritos organizados y perfectamente respetables que los seguidores de Thor llevaban a cabo para honrar a su dios, no estaba en absoluto impresionado. A media tarde, Adon envió a un mensajero a entregar una nota a medianoche a la luna perezosa. Luego se puso a pasear por un jardín exuberante y solitario que había en la parte posterior del templo. En el centro del jardín había una hermosa estatua de un león de oro que, cuando Adon se sentó en un banco de piedra, parecía mirarlo de forma indolente. Dejó caer la expresión de alegría que había estado adoptando todo el día y se puso a meditar sobre lo que había visto y oído desde que traspasara las puertas del templo hacía casi 24 horas. Era evidente que estaba sucediendo algo siniestro en el templo y, según todas las apariencias, Lord Thor no estaba al corriente de nada. Al igual que todos los dioses caídos, el dios del deber se había visto obligado a recurrir a una mutación humana. Además, Thor estaba recluido en un palacio, donde solo sonrisas de adoración atravesaban los muros cuidadosamente protegidos. Adon se estremeció y cerró los ojos. Los dioses son tan vulnerables como nosotros, murmuró Adon tristemente. Hace tiempo que tengo esa sospecha, dijo una voz con tono tranquilo. El clérigo abrió los ojos, se volvió y vio al hombre más hermoso que jamás había visto. El color de su cabello era rojo salpicado de ámbar. Una barba y un bigote pulcramente cortados acentuaban su fuerte y aristocrática barbilla. Los ojos que miraban a Adon eran de un azul intenso con manchas púrpura y negras. Mirar el rostro de aquel hombre era como contemplar una puesta de sol. El hombre sonrió calurosa y sinceramente. Soy Thor. Mis fieles me llaman el dios viviente, pero, como supongo que ya sabes, no soy más que uno de los muchos dioses que hay actualmente en Faerun. El hombre tendió una mano enguantada al clérigo. Los hombros de Adon se hundieron. Aquel hombre no era el dios, sino simplemente otro clérigo que le habían enviado para probarlo. No me atormentes. Si es otra prueba de mis méritos. Thor frunció ligeramente el entrecejo, luego hizo un gesto en dirección a la estatua del león. Un rugido llenó de pronto el jardín y el león de oro se puso a caminar hacia el hombre pelirrojo. Thor acarició la cabeza del animal y este se tumbó sumisamente a los pies del dios caído, el cual se volvió a Adon y le preguntó: ¿Te basta con esta prueba? El clérigo desfigurado movió la cabeza de un lado a otro. Muchos magos podrían hacer este truco, dijo, seguro de sí mismo. Thor volvió a fruncir el entrecejo, esta vez de forma más acentuada. Además, aunque tu dios vive aquí, eres un loco o un estúpido por tentar a la suerte, añadió Adon. Es muy peligroso hacer uso de la magia y no tengo ganas de poner mi vida en peligro quedándome en tu compañía. El clérigo se levantó y empezó a alejarse. Por todas las esferas, exclamó el dios del deber para luego extender el brazo en dirección a Adon. ¿Sabes cuánto tiempo hace que nadie se atreve a dejarme plantado? Por encima de todo soy un guerrero y siento un gran respeto por el valor. Adon lanzó un bufido. Por favor, déjate ya de guasas, mago. Estoy empezando a cansarme de que me tomes el pelo. Los ojos del dios se ensombrecieron y el león se levantó y fue a ponerse a su lado. Te advierto, Adon Desune, que aunque respeto el valor no estoy dispuesto a tolerar la insubordinación. Algo le dijo a Adon que había cometido un error al enfurecer al hombre pelirrojo. Miró a Thor y vio los puntos púrpura y negros revoloteando furiosamente en sus ojos. Asimismo, el clérigo vio poder en aquellos ojos, un poder y una sabiduría que ningún ser mortal podía poseer. En aquel momento Adon comprendió que estaba contemplando los ojos de un dios. El clérigo agachó la cabeza. Lo siento, Lord Thor. Yo suponía que vos os desplazabais rodeado de un séquito. Lo último que se me habría ocurrido es encontraros paseando solo por los jardines, sin guardias. El dios viviente se acarició la barba. Ah. Veo que ahora tienes fe en mis palabras. Adon se estremeció. ¿Fe? Pensó amargamente. He visto a dioses que eran destruidos con la misma facilidad que cerdos en día de mercado. He visto a los seres más adorados por los humanos de Faerun comportarse como verdaderos tiranos. No, pensó el clérigo. No siento nada parecido a la fe, pero sé reconocer el poder cuando lo veo. Y sé cuándo tengo que inclinarme para salvar la vida. El dios del deber sonrió. Dijo: he dejado una imagen sentada en mi trono que se ha quedado ahí meditando tristemente, y yo he indicado que estaba de un humor de perro, sí que castigaría severamente a quien se atreviese a molestarme. Pero, ¿cómo habéis conseguido llegar hasta aquí sin ser visto? Preguntó Adon,
después de haber levantado la cabeza para mirar de nuevo al dios. Los pasillos de diamantes, le explicó Torm. Empiezan en el centro del templo y se comunican con todas y cada una de las habitaciones. Han sido diseñados como un laberinto, de modo que son pocos los que podemos recorrerlos sin perdernos. El dios caído hizo una pausa y acarició la melena del león. He oído decir que tienes un mensaje para mí, que has visto a Lord Helm. El dios volvió a sentarse y el león se fue echando lentamente a sus pies. El clérigo, sin mencionar los asesinatos cometidos por Kirik y la afirmación del Minster, según la cual una de las tablas del destino estaba oculta en Tantras, le contó la historia a grandes rasgos. Bani Mirkul, dijo Thorm cuando Adon hubo terminado. Habría debido de imaginar que esos canallas traidores estaban detrás del robo de las tablas. Y Mistra muerta y su poder esparcido por el tejido de magia que rodea Faerun. Unas noticias terribles y asombrosas. El dios del deber cerró los ojos y suspiró. Adon podía casi sentir el dolor del dios caído. Un hombre apareció en el jardín, pero se quedó atónito cuando vio a Adon y a Thorm y se apresuró a meterse de nuevo en el templo. El dios del deber no parecía haber advertido la fugaz aparición del hombre, pero Adon sí se había percatado de ello y supo que el jardín no tardaría en llenarse de tormitas. El dios abrió los ojos. Lamento no poder ayudarte en tu misión por salvar los reinos, dijo Thorm. Aquí me necesitan. Tengo un deber para con mis seguidores. Puso una mano sobre la cicatriz de Adon y añadió: sin embargo, puedo hacer algo por ti. Tienes que mirar dentro de tu corazón si quieres ver desvanecidos esos pensamientos oscuros y pecaminosos que te consumen y amargan. ¿Qué eras antes de ingresar en tu orden? El clérigo se apartó del contacto del dios como si se tratara de un fuego abrasador. No era nada, susurró. Era una carga para mis padres. No tenía amigos de verdad. Pero ahora los amigos y los amores alegran tu vida, observó Thorm, sonriendo de nuevo. A juzgar por lo que me has contado, puedes confiar en la maga y en el guerrero. Esto es importantísimo. A cambio, deberías honrarles sirviéndoles fielmente, a ellos y a su causa. Y no podrás hacerlo si te dejas consumir por tu propia tristeza. Thorm apretó con fuerza el puño envuelto en el guantelete. No desperdicies tu vida compadeciéndote de ti mismo, Adon Esune, pues si tu corazón está embargado por el dolor, no podrás servir a tus amigos, o a tu dios. Adon oyó voces procedentes del templo. Llegaba gente. El clérigo desfigurado se acercó al dios del deber. Gracias por compartir conmigo vuestra sabiduría, Lord Thorm le dijo en un susurro. Ahora dejad que cumpla con el deber de ayudaros. No todo es lo que parece en vuestro templo en Tantras. Hay unas fuerzas susceptibles de destruir la ciudad. Debéis observar a vuestros clérigos y descubrir si están haciendo todo lo que deben para serviros. Que haya sumisión no significa que haya justicia. Las voces se acercaban. Una docena de sumos sacerdotes salieron al jardín y se pusieron de rodillas ante Thorm. El león no dejó de rugir de irritación mientras los hombres farfullaban una serie interminable de problemas que requerían la atención inmediata del dios. Este se puso en pie y, después de dedicarle una sonrisa a Adon, se dirigió a la entrada del templo más cercana. El león de oro y el grupo de sacerdotes siguieron al dios. Unos minutos después, Adon fue sacado del jardín y encerrado en un cuarto oscuro desprovisto de muebles. Al clérigo le recordó la celda que había compartido con Medianoche en la torre inclinada, pero trató de apartar estos pensamientos de su mente y se puso a esperar. Transcurrieron varias horas antes de que un silencioso y hosco guardia le llevase una bandeja con comida. No tengo hambre, murmuró Adon, si bien los ruidos de su estómago traicionaban su mentira. Llévate la comida y dime por qué estoy aquí. El guardia dejó la comida y se marchó. Una hora después, Adon se lo había comido todo, que consistía en un trozo de pan algo duro y queso. Poco después entró en el cuarto el hombre del cabello color platino. Esbozaba astutamente una amplia sonrisa. Acaudalado, exclamó Adon, y se puso de pie. Parece que hoy has vivido una gran aventura, dijo el sacerdote. El tono utilizado habría podido resultar adecuado para un niño, pero Adon se sintió insultado. ¿Por qué no me la cuentas? No hay nada que contar, dijo Adon en un susurro y con una mueca que fruncía y oscurecía la cicatriz de su mejilla. He conseguido mi audiencia con Thorm. Ahora puedo marcharme. ¿Por qué tus guardias no me dejan en libertad? ¿Mis guardias? Dijo acaudalado sin abandonar la falsa sonrisa. No, son los guardias de Thorm. Ellos sirven al dios del deber y no hacen más que cumplir su voluntad. ¿Y estoy retenido aquí por orden suya? Preguntó Adon a la vez que daba un paso en dirección al sacerdote. No exactamente, admitió este mientras se acariciaba la barbilla. No estás retenido aquí, en absoluto. No hay cerradura en la puerta, no hay guardia fuera. El sacerdote hizo una pausa y abrió la puerta.
Es cierto que existe el peligro de que te pierdas en el laberinto de Torm antes de que llegues a la salida. Eso sería una verdadera desgracia. Nunca más se ha vuelto a saber nada de algunos que se han perdido en los pasillos de diamantes. Adam bajó la vista al suelo. Comprendo, dijo abatido. Luego se dejó caer hasta quedarse sentado en el suelo apoyado contra la pared. Sabía que lo comprenderías, indicó acaudalado con voz suave y confidencial, sin que su luminosa sonrisa dejase de resplandecer en el oscuro cuarto. Que duermas bien. Volveré a buscarte dentro de unas horas. Hemos dispuesto que te reciba el sumo consejo de Torm. Ello debería tranquilizarte el ánimo. El sacerdote salió de la celda y Adon estuvo un rato considerando lo desesperado de la situación, luego se quedó profundamente dormido, si bien no soñó en absoluto. Al cabo de unas horas, regresó acaudalado acompañado de 2 guardias. Adon estaba dormido y el sacerdote tuvo que sacudirlo enérgicamente para despertarlo. Mientras seguía acaudalado por el pasillo, Adon empezó a trazar un plan. Decidió que se apoderaría del arma de uno de los guardias apenas hubiesen salido de los pasillos y se marcharía del templo a punta de espada. Sabía que quizás era una idea suicida, pero era preferible morir de ese modo que ser ejecutado en secreto. De modo que, mientras iban caminando, vigiló con mucho cuidado a los guardias y adoptó una actitud pueril. Si bien acaudalado empezó a irritarse ante el parloteo estúpido de Adon, este advirtió que los 2 guardias se iban relajando considerablemente. Adon estaba a punto de abalanzarse sobre el guardia que tenía más cerca cuando vio a un hombre de barba blanca con una lira al final del pasillo. Sin pensárselo 2 veces, el clérigo se apoderó de una antorcha de la pared, se apartó de acaudalado y echó a correr hacia el anciano. El sacerdote de cabello color platino dio una orden a voz en grito y los guardias salieron en persecución del clérigo desfigurado. «El Minster», exclamó Adon corriendo por el pasillo, «estás vivo». El anciano levantó la vista, alarmado. Había estado discutiendo con otro sacerdote de Torm y una fugaz expresión de sorpresa apareció en su rostro cuando vio a Adon correr hacia él. Luego frunció el entrecejo y se detuvo. El joven clérigo se paró delante del anciano. La resplandeciente luz de la antorcha bañó el rostro del juglar y el calor de las llamas lo hizo retroceder. Y, aun cuando Adon estaba seguro de haber reconocido al hombre desde la otra punta del pasillo, un examen más minucioso puso de manifiesto que el anciano no era el Minster. El joven desfigurado estaba a punto de darle la espalda al juglar cuando vio que la punta de la nariz de este empezaba a desvanecerse. «El Minster», insistió Adon con voz entrecortada cuando los guardias de acaudalado llegaban a su altura. El juglar miró a su alrededor, calculó que podía aprovecharse de la confusión de los tormitas y evocó un hechizo antes de que nadie fuese consciente de sus verdaderas intenciones. El aire crujió y un vacilante rayo de energía blanquiazul llenó el pasillo. «Todos vosotros vendréis con Adon y conmigo hasta que hayamos salido del templo y luego de la ciudadela. Después volveréis aquí y os comportaréis como si nada hubiera sucedido», ordenó el Minster. Acaudalado, los 2 guardias y el sacerdote asintieron sumisamente. El sabio sonrió, el hechizo de sugestión de masas había salido bien. Asimismo, era el primer conjuro que había dado resultado desde hacía algún tiempo. El anciano mago llegó a la conclusión de que debía de ser la proximidad de la mutación de Torm lo que estaba dando un poco de estabilidad a la magia, pero no dejó por ello de dar las gracias a la diosa de la fortuna. A continuación indicó a los tormitas que los guiasen a través de los pasillos. Adon se había quedado paralizado y miraba al sabio con una expresión a la vez de sorpresa y de alivio. «El Minster, ¿qué estás haciendo aquí?» «Te aseguro que mi intención no era salvar ese pellejo tuyo que no sirve para nada», dijo el mago con un hilo de voz mientras se quitaba un trozo de cera de la nariz. «Por desgracia, no me has dejado otra alternativa». El Minster empezó a seguir a los tormitas pero, cuando vio que Adon no se movía, se volvió y añadió: «A ti también te ha alcanzado el hechizo. Como te entretengas mucho, igual se me ocurre mandarte en otra dirección que no te va a gustar en absoluto». Adon siguió al sabio. Se sentía feliz. Empezó a darle vueltas a la cabeza. Acudieron a su mente infinidad de recuerdos pero, en definitiva, lo único que sabía era que el hecho de que el Minster estuviese con vida suponía un gran alivio. Lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. «Saca esa sonrisa estúpida de tu rostro y sécate las lágrimas de los ojos», dijo el Minster cuando llegaron al final de los pasillos y salieron al claustro del templo. «No debemos despertar sospechas. Pero es que tengo tantas preguntas que hacerte», empezó a decir Adon casi sin aliento. «Eso puede esperar», le interrumpió el Minster con cierta brusquedad. Adon siguió las instrucciones del sabio y, al cabo de poco tiempo, estaban a cientos de metros del templo de Torm. Apenas acaudalado y sus hombres emprendieron el camino de regreso, ellos se metieron entre la muchedumbre.
Después de unos minutos de abrirse camino a través del gentío, Adon se volvió a Elminster y le preguntó: «¿Y ahora, tendrás a bien contestar a mis preguntas?» «Hasta que estemos a salvo», no fue la respuesta de Elminster. El alivio de Adon se convirtió de repente en cólera. Cogió al sabio por el brazo y le obligó a detenerse. Se hallaban en una concurrida avenida con tiendas a cada lado que llevaba a la torre más alta de la ciudadela y, desde donde estaban, podían ver sus capiteles dorados. «Escúchame, anciano sabio», dijo el clérigo desfigurado, «mientras permanezcamos en Tantras no estaremos a salvo. Por muy bien que nos escondamos, el consejo de Thorm nos encontrará. Aquí donde estamos es un lugar tan bueno como otro cualquiera para que te expliques. Y ahora dime lo que quiero saber». «Suéltame», dijo Elminster con voz tranquila pero con unos ojos entonados como los de un gato a punto de saltar. «Luego te contaré lo que quieras saber». Adon soltó el brazo del sabio. «Explícame lo que te sucedió en el templo de Lathander, en el Valle de las Sombras». «Yo creí que habías muerto, y que había sido por culpa mía», dijo Adon. Con la cólera hirviéndole en la sangre, añadió: «No puedes imaginarte todo lo que he pasado por tu causa. Considerando a dónde me llevó aquel agujero, puedo imaginármelo fácilmente», dijo Elminster. Luego suspiró y apartó la mirada de Adon. «Adon», se oyó de pronto. El clérigo reconoció la voz de Medianoche y se dio media vuelta para mirar a la maga. El clérigo fue presa de un horrible presentimiento y volvió a girarse en redondo para agarrar al sabio por el brazo. Adon miró a Elminster. El mago se disponía a perderse entre la muchedumbre que los rodeaba. «No te alejes de mi vista», dijo Adon. Elminster, por toda respuesta, frunció el entrecejo y cruzó los brazos. Medianoche, y Kelenborg, detrás de ella, llegaron a su altura. Cuando la muchacha vio a Elminster le echó los brazos al cuello y lo estrujó de tal forma que casi lo ahogó. El anciano mago protestó y la empujó para que se apartase. «No puedo creerlo», exclamó Medianoche mientras se apartaba del mago. «Ayer creí haberte visto, pero llegué a la conclusión de que solo se trataba de mi deseo vehemente de verte con vida». Unas lágrimas corrían por el rostro de la maga. «No vuelvas a hacerlo», gritó Elminster haciendo un gesto con la lira que había olvidado que llevaba. Kelenborg también se había sorprendido de ver a Elminster, pero a él el hecho de que el sabio estuviese con vida ni le alteraba ni le llenaba de alegría. «Tienes una voz muy cantarina», comentó sarcásticamente el guerrero. «Es muy lamentable que lo utilices para causar tantos problemas». Adon estaba a unos metros de distancia y observaba al anciano sabio con una furia apenas controlada. «Ni siquiera pensabas decirnos que estabas vivo. Eres un viejo canalla cruel. Nosotros estamos aquí arriesgando nuestras vidas para llevar a cabo la misión que nos encomendaste». «Fue Lady Mystra quien nos encomendó esta misión», le recordó Elminster al clérigo. «Yo me limité a facilitaros el camino». «Nos buscan por criminales», dijo Medianoche en voz baja. «Adon y yo estuvimos a punto de ser ejecutados por tu muerte en el Valle de las Sombras». «Esa acusación ha sido retirada», murmuró el mago, frotándose el cuello. Luego indicó a los héroes que lo siguieran. Los transeúntes estaban empezando a mirarlos y los héroes estuvieron de acuerdo en que era preferible alejarse de allí. «He estado en el Valle de las Sombras», añadió el sabio. «Ya no estáis acusados de mi muerte. Pero está todavía pendiente el asunto de los 6 guardias asesinados durante vuestra huida. Tendréis que responder de ello». «Nos has estado espiando», observó Kelenborg. «Has venido aquí para eso. Para investigar lo que hacemos». «¿Qué otra cosa podía hacer?», protestó Elminster. «Si las acusaciones que se os imputan son ciertas, no sois dignos de actuar como defensores de Mystra y de todo Faerun». Kelenborg explicó que había sido Kirik quien había cometido los asesinatos, sin el conocimiento ni la ayuda de Medianoche y Adon. El guerrero indicó asimismo que Kirik trabajaba ahora para Lord Black. «No lo sabes con certeza», rectificó Medianoche mirando furiosa al guerrero. «Cuando llegaste a la casa de Valle del Barranco donde nos habían dado cobijo, habías fingido trabajar para Vane solo para escapar de él. Es posible que Kirik se haya visto obligada a adoptar una actitud similar». La maga se volvió a Elminster. «Yo no lo vi cometer los asesinatos de los que se le acusa y, por lo que yo sé, el Valle de las Sombras tiene antecedentes en condenar a gente inocente». Adon dobló los brazos sobre el pecho y abrió de par en par unos ojos llenos de sorpresa, pero una sorpresa teñida de temor. «Kirik está vivo. Va a venir a por nosotros, Medianoche». La maga de cabello color de ala de cuervo sacudió la cabeza. «Adon, no tenemos ninguna prueba». El clérigo se detuvo en medio de la calle. «Kirik es peligroso, Medianoche. Y no solo para nosotros. Después del viaje por el Asaba, deberías saberlo». «Sigamos», murmuró Elminster sin dejar de vigilar que no hubiese guardias o sacerdotes de Thorm entre la muchedumbre.
Tengo un santuario por aquí cerca donde podréis seguir discutiendo. Addon se colocó junto a Celeborn, dispuesto a seguir caminando. Medianoche, por su parte, puso una mano sobre el brazo del Minster. Sí, ahora vamos, pero primero cuéntanos lo que sucedió en el templo de la Thunderinstall Maga. Addon y yo estábamos convencidos de que habías muerto. ¿Cómo pudiste salvarte en el agujero? El Minster fulminó a los héroes con la mirada. ¿Tiene que ser ahora? Sí, dijo Addon. Ahora. El sabio puso los ojos en blanco e indicó a los héroes que lo siguiesen hasta un callejón próximo. Por culpa de la inestabilidad de la red mágica que rodea y envuelve todas las cosas, me salió mal el intento de conjurar el ojo de la eternidad. Cuando me fijé en el agujero, vi que el hechizo había abierto una entrada a Gehenna, un lugar espantoso lleno de horribles seres propios de una pesadilla. El sabio hizo una pausa para mirar a ambos lados del callejón. Yo sabía que la única forma de cerrar el agujero era hacerlo desde el otro lado, donde los efectos del caos mágico eran muy ligeros y lo más probable era que diesen resultado mis hechizos. Dejé que el agujero me introdujese en Gehenna y, una vez dentro, con unos ensalmos cerré la abertura. Solo hubo un problema. ¿Te quedaste atrapado fuera de los reinos? Preguntó Medianoche casi sin aliento y con una expresión maravillada en los ojos. No fue tarea fácil escapar de la esfera de Gehenna, donde Loviatar, la señora del dolor, había instalado su morada antes de que los dioses fuesen desterrados. Me vi obligado a luchar con diablillos, mefitos y todo tipo de seres impíos imaginables. El Minster se estremeció y se frotó los brazos con ambas manos. Encontré finalmente una zona donde hasta los monstruos temían poner los pies. Mistra había bendecido un pedazo de tierra de aquella espantosa esfera hace siglos, durante una pelea con Loviatar. Un clérigo de Torm se destacó de entre la multitud en el extremo del callejón y el Minster empezó a adentrarse más en él. Cuando regresé al Valle de las Sombras, no tuve más que reunir todas las piezas. Y ahora estoy aquí, perdiendo el tiempo de charla con vosotros tres mientras aquel maldito guardia del templo lleva a cabo los preparativos para darnos caza. Mientras los héroes recorrían distintos callejones en dirección al santuario del Minster, comentaron lo que cada uno había descubierto. Celeborn no podía creer que Addon y el sabio hubiesen tenido a Acaudalado en sus manos y lo hubiesen dejado escapar. Pero cuando el clérigo explicó la posición que ocupaba Acaudalado en el templo de Torm, Celeborn pudo completar el rompecabezas. Los sumos sacerdotes de Torm están expulsando de la ciudad a todos aquellos que son leales a otros dioses, susurró el guerrero. Luego se apoderan de los templos abandonados y los añaden a su patrimonio. Es por esto por lo que los sunitas debieron de quemar su templo con todo cuanto no se pudieron llevar, añadió Medianoche. No querían que cayese en manos de los tormitas. Addon frunció el entrecejo y se pasó una mano por el sucio y despeinado cabello. Por consiguiente, la mayoría de los objetos sagrados confiscados en la ciudad deben de estar escondidos en el templo de Torm. Exactamente, exclamó Celeborn. Y sí, como sospechamos, Vane cambió el aspecto exterior de las tablas y las escondió en uno de los templos. Es probable que los tormitas no sepan lo que han confiscado. Sin duda, cuando la vio, Acaudalado pensó que se trataba simplemente de otro objeto sin valor. Eso es exactamente lo que yo imagino, observó el Minster. Luego entornó los ojos y miró fijamente a los héroes. Y esa es la razón por la cual yo estaba en el templo esta mañana. ¿Coincides con nosotros, pues? Dijo Medianoche, sorprendida. Sí, Medianoche. Creo que estáis en lo cierto, dijo el mago de pelo cano. La tabla del destino está escondida en el templo de Torm. Había habido más actividad en el puerto de la ciudad Valle del Barranco en los últimos 5 días que en los 5 meses anteriores. El robo del Reina de la Noche había causado un gran revuelo en la ciudad. El cuartel general de Vane, antes en la guarnición gentilesa, había sido trasladado al propio puerto donde las tropas de Orblack controlaban ahora directamente todos los barcos atracados en los muelles. Se había habilitado una sala del edificio mayor del puerto como sede del Ministerio de la Guerra. La sala estaba llena de mapas y de gráficos, todos marcados con los movimientos pasados y futuros de las tropas. Vane estaba en aquellos momentos sentado a la cabecera de una larga y brillante mesa cubierta de mapas y escuchaba los planes y quejas de sus generales. Taran-Alir, la hechicera, estaba de pie junto a él. El oficial más cercano del dios caído, un hombre llamado Epton, se frotó las sienes, cruzó luego las manos y las dejó caer sobre la mesa. Lord Vane, debéis hacer frente a los rumores que están circulando por las filas con respecto a Tantras. ¿Es cierto que pretendéis volver a movilizar a nuestras fuerzas cuando apenas acabamos de tomar Valle del Barranco? Ello supondría un grave error, intervino Gwynlin, un general de la ciudadela del Barranco. De entre los otros oficiales gentileses surgieron murmullos de aprobación. Basta, gritó Vane,
y dio un puñetazo en la mesa de gruesa madera. El ruido que produjo la mesa al astillarse enmudeció a los hombres. Durante más de un minuto, no se oyó más que la risita de Tarana. La batalla del Valle de las Sombras fue un desastre, prosiguió a continuación Van en un tono despreocupado y mirando furioso a sus hombres con los ojos entonados. Fue una derrota inesperada, por supuesto, y las bajas mucho mayores de lo que nadie habría podido prever. Hizo una pausa y observó a los generales en silencio. Si bien logramos apoderarnos de Valle del Barranco sin derramar sangre apenas, no pasará mucho tiempo antes de que los ejércitos de Senvia y de los demás valles intenten reconquistar la ciudad. Los generales hicieron gestos de asentimiento con la cabeza. Vane relajó la mano y se puso en pie. Si utilizamos a nuestros ejércitos para atacar Tantras, nuestra victoria aquí no habrá servido para nada. Soy consciente de que la mayoría de las fuerzas de ocupación deben permanecer en Valle del Barranco. El dios de la lucha sonrió y se pasó una mano por su cabeza pelirroja. Pero yo soy un dios y los dioses cuentan con unas alternativas a las que los mortales no tienen acceso. Las puertas de la sala se abrieron de par en par e irrumpió Kirik. Vane levantó la vista y frunció ligeramente el entrecejo. Dentro de la mente de Lord Black, Foul se puso a gritar furioso a la vista del ladrón de nariz aguileña. Kirik miró a su alrededor y se dio cuenta del error que había cometido al interrumpir la sesión. El ladrón se apresuró a agachar la cabeza y dar varios pasos hacia atrás. Lord Vane, no era mi intención interrumpir, no importa. Soy el dios de la lucha. No has interrumpido nada importante. Los generales se miraron unos a otros y empezaron a levantarse. Yo no he dicho que se haya acabado la reunión, dijo Vane, y los oficiales centileses volvieron a tomar asiento. Lord Vane, puedo volver más tarde, se apresuró a proponer Kirik después de haber advertido las miradas airadas de los generales. No le interesaba en absoluto ganarse la antipatía de aquellos hombres. Infórmame sobre tu misión, ordenó Vane con voz cargada de impaciencia. Demuestra a mis generales que la situación de Tantras está bajo control. Kirik carraspeó. No puedo hacer eso. Vane se inclinó hacia adelante y colocó los puños sobre la mesa. La madera rota crujió bajo el peso del dios. ¿Qué ha pasado? Durrock ha muerto, lo mató Kelembor, explicó Kirik, todavía con la cabeza baja. El asesino luchó denodadamente, pero el guerrero pudo burlarlo. ¿Por qué no mataste tú a Kelembor? Quiso saber Vane. Muerto Durrock, era evidente cuál era mi deber. Tenía que regresar a informaros de que Kelembor, Medianoche y Adon están en Tantras. El ladrón tragó saliva y confió en que la otra información que tenía aplacase al dios de la lucha, de momento por lo menos. Y debéis saber, Lord Vane, que Tantras se está preparando para la guerra. Susurros de sorpresa recorrieron la mesa. Vane observó los rostros preocupados de sus generales. Prepara los barcos y destinad a ellos el menor número posible de centileses. No, exclamó Hecton, eso es un gran error. Silencio, gritó Vane. Es evidente que la noticia de nuestra victoria en Valle del Barranco ha llegado hasta Tantras. La ciudad está preparando sus defensas y no me cabe la menor duda de que pedirán ayuda a sus vecinos si les damos tiempo para ello. Se inclinó hacia Hecton y lanzó un bufido. Quiero que dentro de una semana mi bandera esté ondeando sobre Tantras. Quiero que así sea. ¿Has comprendido? Hecton asintió débilmente con la cabeza. Los generales se levantaron y empezaron a salir en fila de la sala. Kirik lanzó un suspiro de alivio y se volvió para marcharse también. Tú no, Kirik, ordenó Vane, luego le indicó con un gesto que se acercase. Tarana se agarró al respaldo del sillón de Lord Black. ¿Queréis que lo mate, Lord Vane? Preguntó Tarana, con un brillo soñador en los ojos. No, contestó Vane con tono indiferente. Espero a que hubiese salido el último de los generales para seguir hablando, y cuando la puerta se cerró, añadió en un susurro, la compañía de los escorpiones sigue bajo tu mando, ¿es así, Kirik? El ladrón de nariz aguileña sintió y esbozó una ligera sonrisa. Según todas las apariencias, la noticia de los preparativos de guerra en Tantras había alejado la idea del asesinato de la mente del dios caído. Quiero que tú y tus tropas os convirtáis en mi nueva guardia personal, pero entérate bien de una cosa. Vane hizo una pausa para lanzar un bufido y poner una mano sobre el hombro de Kirik. Si algo le ocurre al cuerpo de Foul, será dentro de tu piel donde me meta luego y tu cerebro quedará completamente destruido. ¿Lo has comprendido bien? El dios de la lucha apretó el hombro del ladrón hasta hacerle crujir los huesos. Kirik, con una mueca de dolor en el rostro, asintió y se apresuró a salir de la sala. Lord Black se volvió a la hechicera y señaló la puerta. Echa el cerrojo de la puerta y luego llama a Lord Mikul, ordenó antes de sentarse. La hechicera cerró la puerta y a continuación lanzó un conjuro.
Apareció un leve resplandor en el aire y la calavera color ámbar del dios de la muerte se puso a flotar ante Lord Black. Te felicito por tu victoria en Valle del Barranco, dijo Myrkul, para luego inclinar ligeramente su cabeza incorpórea. Eso carece de importancia ahora, dijo Vane gruñendo. Tengo que solucionar un problema en Tantras. Voy a mandar parte de mi flota. El dios de la muerte esbozó una sonrisa que era más una mueca y dejó al descubierto una hilera de dientes podridos. Y yo voy a tener que interpretar un papel en esa batalla, observó fríamente. Necesito el poder que me otorgaste en el Valle de las Sombras, las energías anímicas de los muertos, dijo Vane, mientras tamborileaba sobre la mesa con los dedos. ¿Puedes hacerlo? Para activar ese hechizo necesito que muera a la vez un buen número de personas, repuso con suspicacia Myrkul, que se frotaba la mandíbula. En el Valle de las Sombras sacrificaste a tus tropas. ¿Quién pagará en esta ocasión por el incremento de poder que pueda otorgarte? El dios de la lucha permaneció en silencio un momento, mientras le daba vueltas y más vueltas al problema. Por una parte no podía permitirse el lujo de volver a utilizar a sus soldados y sacerdotes para el hechizo de Myrkul, y por otra necesitaba que las almas se alineasen con su causa, pues, en caso contrario, resultaría difícil de controlarlas. Al final se le ocurrió quiénes podrían ser las víctimas del hechizo de Myrkul. Los asesinos, dijo Van en un susurro a la vez que sonreía malignamente. Los asesinos no han dejado de fallarme desde la noche del advenimiento. Me fallaron en el bosque del nido de arañas, en Valle del Barranco y ahora en Tantras. Por consiguiente todos los asesinos de los reinos deben morir hasta proporcionarme el poder que necesito. El dios de la muerte se echó a reír. Te has vuelto tan loco como tu hechicera. Los asesinos son de gran utilidad para mí. Ja, ¿sí? Dijo Vane con una ceja arqueada. ¿Por qué? El dios de la muerte frunció el entrecejo y, al hacerlo, sus pómulos sobresalieron de la piel en descomposición. Provee mi reino de almas. Hay una necesidad acuciante de... Ja, sí, el reino de la muerte, dijo Vane con una frialdad pasmosa. ¿Has estado ahí últimamente? Intervino Tarana riéndose histéricamente. Myrkul guardó silencio un momento. Cuando habló no había rastro de regocijo en su hueca y áspera voz. No he venido aquí para que me pongas de manifiesto cosas que ya sé. Ambos hemos sido despojados de nuestros reinos. En ese caso, ¿no crees que ninguna medida que pueda ayudarnos a recobrar nuestros hogares legítimos en las esferas puede ser considerada extrema o inútil? Observó Vane, para luego ponerse de pie. Solo si el esfuerzo no es infructuoso, repuso Myrkul, mientras Lord Black se acercaba a su imagen suspendida en el aire. Yo quiero recuperar la tabla del destino que escondí en Tantras, Myrkul, gritó Vane. Lord Black pensó que ojalá el otro dios estuviese realmente con él en la sala para poder así abofetearlo por su insolencia. Si ellos descubren esa tabla, unas fuerzas poderosas pueden volverse contra mí, contra nosotros. En el Valle de las Sombras fui demasiado confiado y pagué el amargo precio de la derrota. Antes preferiría morir que volver a pasar por una cosa así. Myrkul se tomó un momento para considerar las palabras de Lord Black. Dio la sensación de que su esquelético rostro sin expresión relucía y empezaba a desvanecerse. El dios de la lucha retrocedió, presa de un pánico apenas controlado. La imagen recobró finalmente toda su fuerza y Vane se relajó. Incluso antes de que el dios de la muerte hablase, Lord Black supo por su mirada que iba a ayudarlo. Si tan seguro estás sobre este asunto, te ayudaré a recuperar la tabla, dijo Myrkul, acompañando sus palabras de un gesto de asentimiento. Vane trató de adoptar una actitud confiada. Se encogió de hombros y comentó. Estaba convencido de que ibas a ayudarme. No estabas convencido en absoluto, dijo Myrkul con voz áspera. Y es la única razón que me ha llevado a brindarte mi ayuda. Estoy contento de que hayas dejado de meterte ciegamente en unas situaciones de las que no tienes ni idea. El dios de la muerte hizo una pausa y lanzó a Vane una mirada gélida. Pero hay algo que debes tomar en consideración. Es posible que la próxima vez que necesites mi ayuda no la encuentres, Lord Vane. El dios de la lucha movió la cabeza como si rechazase la amenaza de Myrkul por entrar dentro de la retórica sin sentido. A continuación fingió preocupación y comentó. A Baal no va a gustarle nada que mates a todos sus adoradores. Ya me las entenderé yo con el lord del asesinato, repuso Myrkul, para luego volver a acariciarse la mandíbula en estado de descomposición. Me pondré en contacto contigo apenas esté todo listo. El lord de los huesos hizo una pausa, luego añadió, ¿has pensado en la forma que utilizarás para contener la energía anímica que te transmitirá mi hechizo? Vane no contestó. La rabia brillaba en los ojos de Myrkul. Tu mutación humana, y no pude soportar ese esfuerzo en el Valle de las Sombras, y el rito que quieres que lleve a cabo puede proporcionarte mucho más poder que el utilizado entonces. El dios de la muerte movió la cabeza y suspiró,
¿Tienes todavía la estatuilla de obsidiana que utilicé para contener tu esencia en la frontera etérea? Sí, contestó Vane, en cuyo rostro apareció una expresión de perplejidad. Esto es lo que debes hacer, le dijo Mirkul. El dios de la muerte se puso a enumerar una serie de complejas instrucciones y obligó al dios de la lucha y a su loca hechicera a repetirlas varias veces. Cuando el dios de la muerte tuvo la certeza de que Tarana y Vane sabían cómo prepararse para el rito, su imagen desapareció, en medio de un resplandor de luz gris y de una humareda fétida amarilla y negra. 15. La tabla del destino. En una sala oscura, rodeado por una docena de sus más fieles adoradores y sumos sacerdotes, Lord Mirkul observaba el escenario de 5 niveles que se había montado para la representación. Unas losas de mármol negro y esmeralda que flotaban en el aire formaban una escalera. Sus 5 escalones servirían para cada una de las 5 ceremonias que el Señor de los Huesos debía llevar a cabo para dar muerte a todos los asesinos de Faerun y otorgar a Vane la energía de sus almas. El dios de la muerte oyó, procedente de un lugar cercano, los gritos desgarradores de las almas que clamaban por la libertad. Mirkul se estremeció y recordó su morada perdida, su castillo de los huesos en los infiernos. Y aunque los gritos que escuchaba los proferían unos adoradores infieles que estaban recibiendo su justo castigo y distaban mucho de ser tan espeluznantes como los chillidos de los confinados en su reino, con todo disfrutaba oyéndolos. Sacerdotes, prestad atención, se oyó la voz de Mirkul después de apartar de su mente los recuerdos de su hogar. Acto seguido, levantó sus huesudos brazos y se dirigió a la primera grada. Unos hombres vestidos con mantos, portando unos cetros afilados hechos de huesos, se acercaron y pusieron sus ofrendas en las manos del dios caído. Luego cada uno se arrodilló delante de Mirkul, levantó la barbilla y dejó el cuello al descubierto. El Señor de los Huesos empezó a cantar con voz hueca y áspera y al momento los hombres que tenía a sus pies se unieron a su cántico. Cuando sus voces profundas fueron alcanzando un crescendo que llenaba la estancia, Mirkul les fue abriendo la garganta uno a uno con los cetros. Los cuerpos se desplomaron hacia adelante, con las bocas abiertas como si estuviesen protestando en silencio ante la inesperada agonía de sus últimos momentos. Lord Vane esperaba en un almacén abandonado en el puerto de Valle del Barranco, lejos de las cámaras ocultas de Mirkul. Thranduil estaba detrás del dios de la lucha y, junto a él, Kirik y 5 miembros de los escorpiones, la nueva guardia personal de Vane. Slater estaba al lado de Kirik y Eccles se mantenía algo apartado mirando fija y acerradamente al dios caído. Todos los escorpiones iban armados hasta los dientes. La estatuilla de obsidiana se hallaba en el centro del almacén y parecía un juguete. Una serie de complicadas runas cubrían el suelo que rodeaba la figura. Los extraños y místicos signos surgían de la estatua para extenderse y llenar todo el almacén. «Ven, Mirkul, no tengo todo el tiempo del mundo», murmuró Vane, y una sombra pasó por delante de una ventana abierta. Lord Rad miró en dirección de la estatua con expectación y, en aquel momento, una columna de arremolinada luz verde y ámbar atravesó el techo y envolvió la figura de obsidiana. «Por fin», exclamó Vane, y levantó los puños. «Ahora tendré verdadero poder». En aquel momento, lejos de Valle del Barranco, al pie de unas montañas situadas al oeste de Suzail, se reunían 12 hombres alrededor de una larga mesa rectangular que antaño el antiguo señor del castillo, Dembling, utilizaba para sus banquetes. Los Dembling y su familia habían muerto asesinados por cuchillos de fuego. Un grupo clandestino de asesinos que habían jurado matar al rey Azonib de Comiris se habían apoderado de aquel pequeño castillo próximo a su reino para utilizarlo como base de operaciones. El cabecilla de la reunión, un hombre de ojos oscuros y nariz respingona, llamado Rodrigo Tem, estaba harto de las absurdas riñas que habían dado al traste con todos sus intentos de convertir su banda de asesinos en una compañía ordenada que produjera grandes beneficios. «Camaradas asesinos, esta discusión no nos lleva a ninguna parte», declaró Tem, y dio un golpe en la mesa con la empuñadura de su cuchillo para llamar la atención de sus hombres. Antes de que pudiera añadir algo más, se le desorbitaron los ojos y su cuerpo quedó embarado. Una luz verde y ámbar brotó en el pecho del hombre de nariz respingona y se fue esparciendo por toda la sala como un rayo. En unos segundos, las llamas místicas procedentes del pecho de Tem traspasaron los corazones de sus camaradas. Todos los asesinos se desplomaron, sin vida. Merodeando por unas callejuelas secundarias de Urlaspir, una ciudad de Sembia, Samirson Yart distinguió a su presa y sacó su daga. Yart era un asesino a sueldo con un historial impresionante. Aquel a quien él quería hacer su víctima no escapaba a su espada. Yart había puesto fin a tantas vidas que se había ganado incluso la atención personal de su divinidad, Lord Baal, en más de una ocasión. Aquel día en particular el asesino estaba disfrutando de la caza.
Su presa era un artista de circo del que se sospechaba había seducido a la esposa de un oficial municipal de alta graduación. El que había contratado sus servicios, un hombrecillo de aspecto apacible llamado Smith, le había prometido el doble de sus honorarios habituales si lograba llevarle el corazón todavía caliente del artista. Yard vio a su víctima saltar por la ventana abierta de una casa. El asesino siguió al joven hasta la penumbra y ahí, el artista se percató de que estaba arrinconado. El asesino vio el miedo reflejado en sus ojos y Yard levantó su arma. De repente, una luz cegadora verde y ámbar salió del pecho del asesino y su cuchillo cayó al suelo a unos metros de la víctima. Samuelson Yard no pudo llevar a cabo el trabajo encomendado. Al otro extremo de los reinos, en la ciudad de aguas profundas, se había apoderado del lord del asesinato una sensación distinta a cualquiera otra que él hubiese conocido. El dios de los asesinos sintió un gran desconcierto y, por un instante, supo lo que era el miedo verdadero. El dios caído salió corriendo de sus aposentos y se encontró con Dylan Surleaf, un asesino que lo servía fielmente como ayuda de cámara. Cuando Baal iba a abrir su boca torcida y repugnante para hablar, una luz verde y ámbar llenó el vestíbulo. Surleaf no dejó de gritar mientras era despojado de su alma. Con una certeza aterradora, Baal comprendió exactamente lo que estaba ocurriendo. En el almacén de Valle del Barranco la mutación de obsidiana había alcanzado una altura de más de 15 metros, pero el crecimiento de la estatua mágica no parecía detenerse. Una constante ráfaga de luz verde y ámbar cada vez mayor penetraba en el almacén y se introducía en la figura negra. Vane contemplaba aquella forma que no tardaría en convertirse en su nueva mutación como si estuviese en trance. Mirkul se está preparando para subir al último escalón, le susurró Lord Black a Tarana. La hechicera retrocedió e indicó a los escorpiones que hiciesen lo mismo. Junto a Kirik, Slater maldecía sus manos por haberse puesto a temblar. Lord Van está en comunión con Mirkul, comentó Kirik en voz baja. Es exactamente lo que dijo que sucedería. El dios de la lucha abrió los brazos ante los escorpiones y una lengua de fuego color verde y ámbar lo rodeó. Cuando abandone esta mutación su carne será débil, su mente estará desorientada. Tarana, tú te quedarás para salvaguardar a Fowl y proteger mis intereses en el Valle de las Sombras. Yo daría mi vida, empezó a decir ella en voz en grito. Ya lo sé, murmuró Vane, levantando una mano para detener los juramentos de lealtad de la loca. Y un día lo harás. Consuélate con esto, por el momento voy a dejarte. Una nube de color negro con irisaciones rojizas surgió de la boca de Fowl y se precipitó hacia la mutación de obsidiana, dejando detrás de sí una franja de llamas verdes y ámbar. Del sacerdote pelirrojo brotó un débil quejido y cayó hacia atrás, en los brazos de Tarana. La esencia del dios de la lucha penetró en la gigantesca estatua y se oyó un grito aterrador. El grito resonó en toda la ciudad y estuvo a punto de dejar sordos a quienes estaban en el almacén. Los brazos de la estatua se fueron levantando lentamente y la nueva mutación de Van se apretó la cabeza y, a pesar de que todavía no tenía boca, siguió gimiendo. Unas púas afiladas, parecidas a las de la armadura de Durrock, empezaron a salirle de los brazos, del pecho, de las piernas y de la cabeza de la mutación de obsidiana. Las nieblas en remolino dejaron finalmente de moverse por la habitación y los agitados colores que había dentro de la estatua dejaron de ser ámbar y verde para convertirse en un negro rojizo. En el rostro de la estatua apareció una boca con una sonrisa malvada e impúdica, y un par de resplandecientes ojos rojos. Vane dejó de gritar y bajó la mirada a sus manos. Hueco, dijo con una voz que solo podía ser la de un dios. Mi mundo está hueco. Mi cuerpo, Kirik, incrédulo, no podía apartar los ojos del dios de la lucha y su corazón amenazaba con salírsele del pecho. El ladrón de nariz aguileña pensó lo maravilloso que sería tener aquel poder. Al precio que fuese, algún día él se enfrentaría a seres como Vane. Lord Black se echó de pronto a reír. Un estruendo aterrador y cavernoso llenó el almacén. Soy un dios. Por fin vuelvo a ser un dios. La gigantesca mutación del dios de la lucha se precipitó hacia adelante y atravesó la pared frontal del almacén como si fuera una hoja de papel. Los escorpiones, a excepción de Kirik, ayudaron a Tarana a sacar a Fowl del almacén antes de que se derrumbase el techo. Los centineses llegaron a la calle a tiempo de ver a Van en el extremo del puerto. Un difuso halo verde y ámbar envolvía al dios de la lucha, en la orilla del estrecho del dragón. Miraba en dirección a Tantras. El dios caído estaba convencido de que nada podía impedir que recuperase la tabla del destino. La repentina muerte o desaparición de todos los adoradores de Baal que frecuentaban la taberna cosecha misteriosa de hecho, todos los asesinos que vivían en Tantras, trastornó profundamente a Caudalado y a los otros miembros del consejo. A pesar del culto blasfemo que profesaban,
Los asesinos habían demostrado ser de valiosa ayuda y a los miembros del consejo, normalmente unidos, les estaba resultando bastante difícil localizar hombres dispuestos a desalojar de la ciudad a los herejes a cambio de unos honorarios. Además, el consejo tenía otros problemas. Algunos miembros habían sugerido recientemente que Thorm debería estar al corriente de las acciones que estaban llevando a cabo para unificar a la ciudad. Pero como Acaudalado acababa de indicar al consejo, hacía muy poco tiempo que el dios del deber había tomado posesión del cuerpo de un mortal y podía no comprender las lamentables medidas que tenían que tomar para convertir a la mayoría de la población o librar la ciudad de impíos. De hecho, los miembros del consejo habían permanecido unidos por su causa hasta que Acaudalado recomendara que contratasen asesinos para acabar con los ciudadanos poco dispuestos a convertirse o marcharse. Luego, los miembros del consejo que no habían comprendido el verdadero valor de los planes de Acaudalado también fueron asesinados. El sumo sacerdote había ordenado estas muertes con el mismo celo con que había tramado la muerte del capitán del puerto y el fallecimiento de varias docenas de rebeldes. Además, Acaudalado creía sinceramente que, con todo aquel derramamiento de sangre, estaba sirviendo a Lord Thorm. De hecho, cuando llegó la orden de que se presentase ante Lord Thorm, Acaudalado acababa de enterarse de que algunos de sus hombres habían acabado con la pequeña secta de adoradores de Ogma existente en la ciudad. El sumo sacerdote salió de su cuarto y se dirigió a la sala de audiencias con paso ligero y la seguridad de que todo lo que había hecho a lo largo de los años había sido por el bien de su dios. También sabía que Thorm acabaría agradeciéndoselo. Al fin y al cabo, la tabla del destino estaba cuidadosamente escondida en la cripta del templo y el sumo sacerdote tenía previsto, una vez que la ciudad estuviese unida bajo el dios del deber, entregar la tabla a Thorm. Su dios podría entonces volver triunfalmente a las esferas, con toda una ciudad de devotos adoradores detrás de él. Acaudalado sonrió ante esta idea, pero la sonrisa desapareció del rostro del hombre de cabello color platino cuando entró en los aposentos privados de Thorm y encontró a un nutrido grupo de gente ahí reunida. Al reconocer a los 12 miembros del consejo, y a muchos de sus subordinados, Acaudalado le dio un vuelco al corazón. Las puertas se cerraban de golpe detrás de él cuando distinguió a 5 ancianos, ciegos de cólera, de pie en un rincón. Los adoradores de Ogma, pensó Acaudalado con el alma en un puño, los seguidores del dios del conocimiento están vivos. He sido traicionado. Completaban la asamblea unos guardias armados hasta los dientes. Lord Thorm estaba sentado en su trono, un guantelete de piedra gris con la palma descansando paralela al suelo. El león de oro, a quien el dios del deber había dado vida el día que habló con Adon en el jardín, se paseaba de arriba abajo a sus pies. Había sido el propio Acaudalado quien había colocado allí la estatua después de haberla sacado del templo abandonado de Gwaukeon. El león rugió y Thorm se inclinó hacia adelante para dirigirse a sus seguidores. No sé por dónde empezar, dijo el dios del deber en voz baja y cargada de emoción. El pesar y la indignación que experimento no se puede medir según los criterios humanos. Si hubiese estado al corriente de las atrocidades que este consejo ha cometido en mi nombre cuando yo estaba todavía en las esferas, habría utilizado mi poder para convertir este templo en cenizas. Acaudalado se preguntó cuánto sabía realmente Thorm, y todo su cuerpo se puso a temblar. Sintió ganas de echar a correr, pero el sumo sacerdote sabía que no había ningún sitio a donde ir, ningún sitio donde esconderse. Durante los 3 últimos días, mi mutación inmortal me ha ayudado a representar una farsa, siguió hablando Thorm a la asamblea de traidores, y dio un puñetazo en el brazo del trono con el puño envuelto en el guantelete. Mientras él estaba sentado aquí en mi trono, yo he tomado posesión de los cuerpos de algunos de mis verdaderos adoradores y me he enterado de primera mano de cómo está la situación en Tantras. Thorm hizo una pausa y apretó los dientes. Lo que he descubierto me ha afectado hasta lo más profundo de mi alma. No hay castigo bastante para lo que ha hecho este consejo, pero os voy a decir una cosa, seréis castigados. Acaudalado se le doblaron las piernas y cayó de rodillas. Los miembros del consejo se apresuraron a imitarlo. Acaudalado pensó desesperadamente en la tabla del destino. Era posible que Thorm no estuviese aún al corriente del paradero de la tabla. Todavía quedaba una posibilidad de salvar su causa sagrada. Todo lo que hemos hecho ha sido en tu nombre, exclamó el sumo sacerdote de cabello color platino, por tu honor, Lord Thorm. Por tu gloria. Thorm se levantó del trono como una exhalación y el león de oro dio un rugido que heló la sangre de los presentes. El dios recorrió con paso rápido la distancia que lo separaba de Acaudalado, luego cogió a este por la garganta con la mano izquierda y lo levantó del suelo. ¿Cómo te atreves a decir eso?, gritó el dios del deber, para luego levantar el puño derecho y disponerse a golpear al sacerdote. Un terror visceral se apoderó de Acaudalado y dejó escapar instintivamente una súplica. Tenemos la tabla del destino, Lord Thorm.
Thorm se quedó mirando al mortal un momento, luego lo dejó caer al suelo. ¿Cómo es posible que tengáis la tabla? Estaba escondida en la cripta bajo el templo. La encontré la noche del advenimiento, cuando las bolas de fuego rasgaron el cielo y la que llevaba tu esencia sagrada fue a estrellarse contra el templo. En aquel momento yo no podía saber qué era ese objeto, pero yo te expliqué entonces por qué los dioses habían aparecido de pronto en Faerun y tú comprendiste la grandeza y el poder del objeto que habías encontrado, dijo Thor con los ojos cerrados. ¿Qué tenías previsto hacer con la tabla del destino, acaudalado? ¿Ibas a venderla mejor postor? ¿A Lande y a Mirkul, quizás? No. Ten piedad de nosotros. Imploró acaudalado. Permítenos demostrarte nuestra lealtad para contigo, Lord Thorm. Todo lo que ha sucedido ha sido en tu nombre. El dios se estremeció y bajó la vista acaudalado, que temblaba a sus pies. No vuelvas a decir eso, susurró Thorm. ¿Qué sabes tú de mis deseos? El dios caído apretó el puño de la mano cubierta con el guantelete, dio la espalda al consejo y se encaminó al trono. Se sentó y trató de ahuyentar la cólera que le embargaba, pero le fue imposible dejar de temblar de rabia. Thor comprendió repentinamente la envergadura del daño causado por acaudalado y su plan perverso. Durante todo el tiempo en que el caos había sacudido los reinos y el sufrimiento había hecho presa en las personas buenas, el dios del deber había tenido a su alcance el medio para arreglar la situación, para cumplir el deber que tenía para con Lorau. Y sus sacerdotes se lo habían ocultado, supuestamente por su propio bien. Thorm observó a los asustados sacerdotes y a los atemorizados guardias y, por primera vez, se vio con sus ojos. El dios del deber comprendió que para ellos él era únicamente otro tirano poco comprensivo, nada más que un déspota muy poderoso porque harían cualquier cosa con tal de complacerlo. Pensábamos entregarte la tabla cuando llegase el momento oportuno. Íbamos a, empezó a decir acaudalado con un hilo de voz. Silencio. Le interrumpió Thorm. ¿Dónde está ahora la tabla del destino? En la cripta, contestó acaudalado con voz queda. Evoqué un hechizo de espejismo a la tabla a fin de cambiarle la apariencia y unas guardas místicas la protegen. El dios del deber volvió a levantarse y señaló acaudalado. Tú y tu consejo permaneceréis bajo arresto hasta que decida lo que voy a hacer con vosotros. Guardias, lleváoslos. Un mensajero, con los ojos desorbitados, irrumpió en la sala. Lord Thorm. Se ven barcos centileses en el horizonte. Vienen hacia aquí. Los sacerdotes lanzaron un grito al unísono y se levantaron. El mensajero se detuvo en seco cuando vio al león de oro a los pies del dios del deber. Sigue, ordenó Thorm. ¿Hay algo más? El mensajero tragó saliva y continuó hablando, aunque sin apartar los ojos del león. Hay algo más en el estrecho del dragón. Un gigante negro de más de 15 metros de altura. El Goliat lleva una armadura con púas, como las de los asesinos de Lord Black. Vane. Gritó Thorm. El león rugió y se incorporó. Viene a buscar la tabla del destino. El dios caído permaneció en silencio un momento, mientras reflexionaba sobre la situación de la ciudad. Al cabo de un rato, dijo. Llamad a todos mis fieles. Quiero reunirme con ellos fuera del templo dentro de una hora. Nosotros somos tus fieles. Exclamó acaudalado, que daba un paso en dirección del dios del deber. Thorm fulminó con la mirada al que había sido su sumo sacerdote. Todos y cada uno de vosotros vais a tener la oportunidad de demostrarlo dentro de una hora. Hizo un gesto a los guardias y añadió: llevadlos al templo y vigiladlos. Que alguien vaya a decirles a los soldados que se preparen para defender el puerto de los barcos gentileses. De Lord Black me ocuparé yo mismo. Mientras esperaba a que sus fieles estuviesen congregados en el templo, el dios estuvo trazando un plan y la hora transcurrió rápidamente para él. Pasado ese lapso de tiempo, subió a un estrado y recorrió con la mirada la multitud de sacerdotes y guerreros reunidos ante él. El consejo de Thorm estaba ahí, con las muñecas y los tobillos encadenados. No tenemos tiempo que perder, empezó a decir el dios del deber con voz sonora. Sin duda todos vosotros estáis ya al corriente de que nuestra ciudad va a tener que enfrentarse en breve a un ataque por parte de las fuerzas gentilesas. Lord Bane, el dios de la lucha y de la tiranía, conquistador de Valle del Barranco, se acerca al puerto de nuestra ciudad bajo la forma de un guerrero gigantesco. El dios caído hizo una pausa y escuchó los asustados y excitantes murmullos de los congregados. Al instante, añadió: yo puedo detener a Bane, pero, para hacerlo, necesito el poder que solo vuestra fe y vuestro sacrificio pueden proporcionarme. Aumentó el estruendo producido por la multitud y Thorm levantó su mano cubierta con el guantelete reclamando silencio. Mi avatar se ha ofrecido a ser el primero en proporcionarme su esencia. Una profunda tristeza apareció en los ojos del dios del deber. Si queremos evitar la destrucción de Tantras, debéis seguir su ejemplo,
cumplir con el deber que tenéis como seguidores de mi palabra. Dichas estas palabras, Thorm introdujo las manos en el pecho de su mutación y extrajo el corazón. Un torrente de energía azul celeste empezó a girar alrededor del cuerpo tambaleante del avatar de Thorm y luego envolvió, no solamente a la frágil forma humana, sino también al león de oro que se había precipitado a proteger a su amo. Cuando se desvanecieron las luces giratorias, los adoradores de Thorm vieron delante de ellos a un hombre de oro de casi 3 metros de altura. Tenía la cabeza de un enorme león y la energía crepitaba en su cuerpo. «El deber os llama», exclamó Thorm, y los labios de su nueva mutación bramaron y rugieron. «No habrá dolor. Mis fieles no sufrirán. No tenéis más que aceptar vuestro destino y falleceréis sin percataros de ello». Una docena de adoradores exclamó al unísono. «Tómanos, Lord Thorm». Los adoradores, con unas expresiones de completa felicidad, se desplomaron al suelo. De sus labios ligeramente abiertos salieron unas nieblas azules que se precipitaron hacia el dios del deber. Thorm abrió los brazos y acogió a las almas, las cuales habían perdido su carácter individual para convertirse en una enorme masa de luz que palpitaba. El avatar con cabeza de león absorbió la energía y empezó a aumentar de tamaño. El templo no tardó en llenarse de cadáveres y el dios caído dominaba cada vez más con su altura, ahora de casi 15 metros, los actos que se estaban celebrando. A medida que se fue extendiendo la noticia de la necesidad del dios, empezó a fluir energía anímica hacia la mutación de toda la ciudad. Acaudalado y sus compañeros, los miembros del consejo, estaban entre quienes no habían entregado todavía sus vidas. «¡Qué hermoso!», dijo uno de los sacerdotes llorando al observar la mutación de oro. «Lástima que por mucho que desee unirme a Lord Thorm, él no aceptará mi vida». «¡Qué estúpidos hemos sido!», exclamó acaudalado. «Perdónanos, Lord Thorm. Acepta nuestro sacrificio. Permite que te demostremos nuestra lealtad». El avatar con cabeza de león miró a los miembros del consejo. Ahora que habían comprendido el precio de su error, era evidente su deseo de unirse a él, casi palpable la angustia de sus corazones. Thorm cerró los ojos y abrió los brazos. Acaudalado y el resto del consejo de Thorm murieron y sus energías anímicas corrieron a ser abrazadas por la mutación. El dios del deber absorbió la energía, emitió un profundo y sonoro rugido y atravesó la parte posterior del templo. El avatar con cabeza de león iba al encuentro del dios de la lucha. En la proa de un trireme centiles, el argento, Kiriko observaba la ciudad que se veía en el horizonte. El ladrón no pensaba regresar a Tantras tan pronto, pero las órdenes de Bane habían sido claras. Slater y unos cuantos centileses bajo el mando de Kirik habían recibido la orden de permanecer en Valle del Barranco, pero la mayoría de los hombres del ladrón habían sido destinados al argento con la orden explícita de seguir a Bane. Dalfel, el comandante de uno de los ejércitos de centileses que se habían unido a los escorpiones antes de la muerte de Tifak, había sido nombrado teniente de Kirik. En aquellos momentos, vestido con una capa negra que el fuerte viento apretaba contra su robusto cuerpo, Dalfel se acariciaba su frondosa barba negra. «¿Te preocupas por nada?», observó Dalfel. «Nuestra victoria está asegurada. Vamos a Tantras bajo el mando directo de Lord Bane». «Claro», repuso Kirik con aire distraído. Cuando se dio cuenta de que Dalfel lo estaba mirando, el ladrón adoptó la actitud propia de un guerrero seguro de la situación. «Nos bañaremos en la sangre de nuestros enemigos». Dalfel siguió mirándolo. Kirik reflexionó un momento, luego comprendió el error que había cometido y añadió: «No debemos tomar las órdenes de Bane a la ligera, por mucho que algunos de nosotros deseemos librar batalla con esos perros y pisotearlos bajo nuestros talones, solo mataremos a los habitantes de Tantras si nos obligan a atacarlos». Dalfel apartó la mirada. «¿Estuviste en la ceremonia donde Bane adoptó la nueva mutación?» «En efecto», contestó Kirik, que sentía todo su cuerpo recorrido por una ola de calor. «Fue un acontecimiento espectacular. Inspiraba reverencia». Dalfel hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. «Me han dicho que asistieron 3 espectadores de Fentil-Keep y que el propio Mirkul estaba presente». «Esto es una exageración», replicó Kirik. Luego se puso a explicarle a Dalfel todo lo que había presenciado. Después de llegar al puerto de la ciudad Valle del Barranco, el monstruo de obsidiana que albergaba a Bane se vio obligado a introducirse en el estrecho del dragón por la parte este, mientras que la flota centilesa, formada por 4 barcos de vela, 3 galeras equipadas con remos y el argento, abandonaron el puerto de la Saba por la parte sur. Los triremes eran famosos por su velocidad y facilidad de maniobra y, por consiguiente, no es de extrañar que el argento no tardase en destacarse de la flota y pasase delante del cabo sureste del Valle de las Sombras a tiempo de ver a la mutación gigantesca de Bane introducirse en el agua. Mientras el avatar se adentraba en el estrecho del dragón, el sol estaba directamente sobre él. Una luz blanca,
brillante como el sol, rodeaba la creación sobrenatural con un halo de luminiscencia cegadora. Sin embargo, a pesar del resplandor, Kirik vio unas neblinas de color negro con irisaciones rojizas que se arremolinaban dentro del cuerpo humeante. El gigante de obsidiana canturreaba ahora con una voz ensordecedora que subía y bajaba al ritmo de los movimientos de la luz carmesí que había dentro de su enorme pecho. El dios de la lucha hacía el viaje unas veces caminando, otras nadando por el estrecho del dragón y solo podía vérsele la cabeza y los hombros. A causa de las olas que hacía Vane, la flota no podía seguirlo de cerca y el dios estaba siempre muy destacado de los barcos. En aquellos momentos, mientras Kirik le relataba a Dalfel el nacimiento de la mutación de obsidiana, la travesía de la flota centilesa estaba a punto de llegar a su destino después de 2 días de navegación. Vane, tras haberse llevado 2 barcos con él para entrar en Tantras por el norte, donde estaba el templo de Torm, se había alejado del cuerpo principal de la flota. Lord Black había justificado su estrategia declarando que iba a destruir a Torm y, así, sumergir a Tantras en el caos. Kirik sabía que no era así, que lo único que le importaba a Vane era la tabla del destino, y el ladrón sabía que la tabla estaba en algún lugar cerca del templo de Torm. El Argento había recibido la orden de situarse en la parte más septentrional del puerto de Tantras, más cerca del escenario del inminente asalto de Vane al templo de Thor que los otros barcos, enviados estos a bloquear los límites occidentales de la ciudad. Las órdenes del Argento eran las de permanecer alerta, pero no emprender ninguna acción a menos que ello fuese estrictamente necesario. No obstante, Kirik tenía sus propios planes. El santuario del Minster era una inmunda casucha situada en el barrio pobre de Tantras. Los héroes llevaban casi 3 días escondidos ahí por temor a los sacerdotes de Torm. Se pasaban las horas discutiendo sobre la forma de recuperar la primera tabla del destino. Creo que lo mejor sería entrar por las buenas y cogerla, dijo Kelenborg con sarcasmo mientras contemplaba la hoja afilada de su espada. El guerrero recordó de pronto algo que Adon había mencionado sobre el templo de Torm y levantó la vista. ¿Qué me decís de la sala principal de culto en el centro del edificio? Es posible que la cripta esté ahí. El Minster miraba al techo y sus dedos jugaban distraídamente con su barba. Sigues siendo el mismo estúpido que siempre he pensado que eras, Kelenborg, dijo el mago. La tabla debe de estar en los corredores de diamantes, esos de las que Torm previno a Adon y con los cuales lo amenazó acaudalado. El guerrero murmuró alguna grosería con respecto al anciano mago, pero medianoche se puso a hablar antes de que el Minster tuviera ocasión de replicar. Bien, ¿cómo vamos, entonces, a apoderarnos de la tabla?, preguntó. ¿Podríamos teletransportarnos o, incluso, abrir una puerta? El sabio levantó las manos. Es demasiado peligroso, replicó. Dada la inestabilidad del tejido, podéis acabar a 1 kilómetro bajo tierra o en algún lugar más allá de los cielos. También podríais ir a parar al otro lado de los reinos, en un lugar como aguas profundas. Claro que, de todas formas, no tardaréis mucho en tener que ir allí. Es la segunda vez que mencionas aguas profundas en los últimos días, dijo Adon un tanto airado. ¿Por qué crees que vamos a ir ahí dentro de poco? Medianoche entornó los ojos. Es verdad. Mencionaste también aguas profundas cuando estábamos en el mercado. ¿Por qué? El Minster se tomó un momento para reflexionar, luego miró a la maga. Encontraréis la segunda tabla en la ciudad de la muerte, cerca de aguas profundas. El anciano sabio suspiró. Me enteré de buena fuente, durante la época que pasé en las esferas. Pero que seáis capaces de llevar a cabo la misión de recuperar ambas tablas, eso es ya otro cantar. Kelenborg dio un puñetazo a la desvencijada pared que tenía junto a él. No, exclamó, luego miró a medianoche. No vamos a ir también en busca de la otra tabla. No sacamos nada de todo esto. Que vaya el viejo brujo a buscar ese trasto. Sigues siendo el mercenario de siempre, ¿verdad, Kelenborg?, replicó el Minster. Si hay recompensa, vas, no me hables de recompensas, gritó Kelenborg. Ahora que me he librado de la maldición puedo pensar en otras cosas, como el bienestar de medianoche y nuestro futuro juntos. Además, aunque me interesase hacer un pacto, tú serías la última persona de Faerun con quien trataría. No cumpliste tu última promesa. No estaba en condiciones de hacerlo, dijo el Minster con un tono de voz apesadumbrado. Si hubieses sido capaz de esperar mi regreso en lugar de ponerte a hacer tratos con Lord Black, tus palabras me impresionarían más. Iremos también en busca de la otra tabla del destino, dijo medianoche en voz baja, y luego puso una mano en el brazo de Kelenborg. Pero es solo porque es nuestro deber y decisión nuestra. Me niego a seguir haciendo de peón. Con las palabras de Torm sobre el deber y la amistad resonando en su mente, Adon se adelantó y dijo. Deberíamos esperar unos días antes de tratar de rescatar la tabla.
Es preferible que piensen que nos hemos marchado de la ciudad. Luego vamos a buscar la tabla al templo y nos ponemos en camino hacia aguas profundas. Eso no resuelve el problema de cómo vamos a sacar la tabla del destino de la cripta del templo, si es ahí donde está, dijo Kelemvor. Y los héroes se enfrascaron de nuevo en la misma discusión. Seguían discutiendo sobre la forma de recuperar la tabla cuando se inició el alboroto en el exterior. Los héroes salieron del pequeño y desvencijado edificio y vieron que toda la ciudad estaba envuelta en un caos. Se había extendido la noticia del llamamiento de la divinidad y los adoradores de Torm, con medallones o trozos de tela donde aparecía su símbolo, salían en tropel de sus casas. Adon detuvo a un mensajero y le preguntó qué estaba ocurriendo. El hombre desfigurado estaba lívido cuando se volvió a los héroes para informarles. Se trata de Torm, les contó el clérigo con voz temblorosa. Está pidiendo a sus fieles que acudan al templo. Necesita su ayuda para luchar contra Lord Bane, que en estos momentos está viniendo hacia aquí. Los héroes se apresuraron a encaminarse al templo de Torm. Mientras atravesaban la ciudad, encontraron cadáveres por las calles, pero ninguno tenía señales de herida alguna. Unos vientos sobrenaturales recorrían la ciudad arrastrando unos extraños vapores azules en dirección al templo. Fantasmas del tamaño de un hombre caminaban o volaban hacia los capiteles dorados que se distinguían a lo lejos. «Mirad ahí», dijo Kelemvor señalando en dirección del otro lado de la calle, donde un joven acababa de caerse de rodillas. El hombre iba vestido con una túnica de los sacerdotes tormitas y gritó: «Por la eterna gloria de Torm». Luego se desplomó y una llama azul celeste se elevó de su cuerpo y se sumó a los vientos sobrenaturales. «Será mejor que tomemos unos caballos y vayamos al templo sin pérdida de tiempo», sugirió el minster señalando un establo. El propietario y el mozo de cuadras yacían muertos en la calle. Los héroes tomaron 4 caballos y se metieron por las tortuosas callejuelas a la velocidad máxima que les dictaba la prudencia. Cuando medianoche y sus aliados miraron hacia los capiteles de la ciudadela y el templo que había detrás, contemplaron una escena alucinante. Un gigante de piel dorada y cabeza de león se destacaba sobre el templo. Los extraños vientos se dirigían hacia el monstruo y las luces azules que antes habían sido las energías anímicas de los adoradores de Torm eran absorbidas por el cuerpo de este. El gigante con cabeza de león le dio la espalda al templo y miró hacia la orilla norte de Tantras, que estaba al otro lado de las estribaciones montañosas y de la muralla que protegían la ciudad. «Storm», exclamó el minster mientras tiraba de las riendas de su caballo. «Ha creado una nueva mutación para luchar con Bane. Será mejor que lleguemos al templo antes de que empiece la batalla», le dijo medianoche al anciano sabio. «Si Torm pierde, Bane se apoderará de la tabla». La maga espoleó a su caballo y reemprendió la marcha. Al cabo de unos minutos, medianoche, Kelemvor, Adon y el minster habían atravesado la ciudadela y desmontaban delante de la puerta principal del templo de Torm. Las 3 verjas estaban abiertas de par en par. Los guardias habían desaparecido de sus puestos, las garitas estaban completamente vacías. El silencio en el interior del templo era sobrecogedor y terriblemente distinto del constante murmullo de cánticos y plegarias que tanto Adon como el minster habían descrito. Y, como habían imaginado los héroes, las salas estaban llenas de cadáveres. «Han dado sus vidas por Torm», dijo Adon en voz queda. «Al igual que los demás que hemos visto en las calles». El clérigo movió la cabeza y guió al grupo a la habitación de acaudalado. Mientras se ponía en camino, el clérigo observó: «Si hay una cripta en este templo, debe de haber una puerta de acceso a ella en la habitación del sumo sacerdote». Pero cuando Adon llegó a la puerta del cuarto de acaudalado, un guardia los llamó desde detrás. «Vosotros. ¿Dónde creéis que vais?» «Entra», dijo el minster en un siseo. «Yo me ocuparé de este imbécil. Tú busca la cripta». Medianoche se detuvo, dispuesta a protestar, pero Kelemvor la cogió por el brazo y la empujó dentro del cuarto de acaudalado. Adon cerró la puerta detrás del guerrero. «Deprisa», dijo el hombre desfigurado. «Buscad una puerta secreta». Mientras medianoche y sus amigos buscaban la puerta oyeron reírse al minster, y también al guardia. Luego se hizo el silencio en el pasillo. Medianoche fue a abrir la puerta, pero Kelemvor se lo impidió. «Limítate a buscar la puerta», le dijo. «Luego podrás preocuparte del anciano». «Aquí no hay ninguna puerta», exclamó finalmente Adon en un tono exasperado. «En todo caso, ninguna a la vista», comentó Kelemvor con amargura, por lo que se dispuso a sentarse delante de la puerta que daba al pasillo. Medianoche dejó la bolsa que contenía su libro de hechizos en el suelo y recorrió la espartana celda con la mirada. «Tienes razón. ¿Por qué acaudalado iba a dejar esa puerta a la vista? Es probable que esté oculta por la magia». El guerrero se levantó de un salto y los 3 empezaron a dar vueltas por la habitación palpando las paredes.
Kelemvor encontró finalmente un hueco en el centro de una de ellas. Yo diría que aquí hay una puerta. Medianoche y Adon examinaron la pared. El clérigo frunció el entrecejo y movió la cabeza de un lado al otro, pero la maga no se desanimó tan fácilmente. Creo que se ha utilizado un hechizo de aislamiento para ocultar la puerta, dijo. Pero, ¿cómo saberlo con certeza? Medianoche sabía que la única respuesta era otro hechizo, pero la idea de hacer uso de la magia, incluso de un simple ensalmo, le ponía la carne de gallina. Desde lo sucedido en el templo de Lathander, cada vez que lanzaba un hechizo temía herir a alguien, o incluso matar a uno de sus amigos. Sin embargo, mientras le daba vueltas al magín, la joven recordó las últimas palabras de Mistra en la batalla del Valle de las Sombras. Utiliza el poder que te otorgué. Medianoche suspiró y agachó la cabeza. Arrimaos todo lo que podáis a la puerta del pasillo. Los dos. Luego se acercó a la sección de pared que había indicado Kelemvor. No lo hagas, rogó el guerrero. No sabes qué puede suceder. Si no lo pruebo no lo sabré nunca, replicó Medianoche. Además, no hemos llegado hasta aquí para abandonar ahora. La maga recitó el ensalmo para detectar magia. Una nube blanquiazul de energía saltó de las manos de Medianoche y fue a estrellarse contra la pared. No ocurrió nada por el momento, pero luego la pared empezó a temblar. En la puerta camuflada explotó una energía mística que atravesó sin causarles daño los cuerpos de los héroes y unas dagas de luz blanquísima brillaron en el ojo derecho de Medianoche. La lluvia de luz desapareció tan repentinamente como había aparecido. Medianoche, delante de la puerta, comenzó a temblar, se tambaleó, lanzó un grito sofocado y exclamó. Creo que la veo. Veo la puerta de la cripta. Pero la imagen que veía la maga era extraña, como si hubiese dos escenas superpuestas. Si mantenía abiertos los ojos, veía unos contornos borrosos. Sin embargo, la maga empezó a ver con mayor claridad cuando cerró el ojo derecho. Entonces vio las cosas normalmente. Miraba la pared y veía únicamente piedra y pintura. Cuando Medianoche cerró el ojo izquierdo y observó a través de la órbita donde las dagas de luz habían resplandecido segundos antes, pudo ver claramente la puerta secreta. De hecho, por ese ojo los objetos físicos como la puerta, la pared o incluso sus amigos, parecían tan fantasmales como las sombras. Solo la magia del hechizo de aislamiento parecía clara y tangible. Kelemvor se adelantó hacia su enamorada. Espera a que vuelva al Minster. No, que él dijo a Adon en un tono dulce a la vez que sujetaba al guerrero por el brazo. Ahora todo depende de Medianoche. Nosotros no podemos hacer nada. Lo que impide que veamos la puerta es un hechizo de aislamiento, indicó Medianoche, cuya voz era opaca y distante como si acabase de despertarse de un sueño. Se tapó el ojo izquierdo con una mano. Se estremeció. Creo que ahora podré abrirla. La maga tocó la pared. Kelemvor y Adon vieron aparecer una puerta, que luego se abrió. Una luz pálida salió de la amplia estancia que los héroes distinguían a través de la entrada secreta. Veo muchas trampas mágicas dentro, observó soñadoramente Medianoche. Acaudalado ha trabajado mucho. La maga entró en la antecámara de la cripta. Antes de que nadie tuviese tiempo de reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. La antecámara era una habitación pequeña, no tendría más de 3 metros de ancho por 3 metros de largo, y la iluminaban unos globos brillantes colgados en las esquinas. Medianoche se tapó el ojo derecho y miró a su alrededor. No había mucho para ver, por lo menos con el ojo izquierdo. La habitación estaba completamente desnuda, salvo un enorme mosaico del guantelete de Thorm empotrado en la pared septentrional y una trampilla en forma de diamante en el centro del suelo. Sin embargo, cuando Medianoche observó la habitación con el ojo derecho, vio como una tupida red de hechizos que, suspendida sobre la trampilla, se extendía por todo el cuarto. Los hechizos colgaban como hebras de seda del techo y de las paredes, entretejidos y palpitantes. Como todas las protecciones parecían tener colores ligeramente diversos, la maga siguió el tejido y el dibujo de algunos de los hechizos más simples e identificó fácilmente a algunos de ellos. Acaudalado había ordenado se lanzasen una serie de hechizos en la puerta, para proteger de los ladrones lo que ahí hubiera escondido. Si la puerta se abría, un hechizo hacía sonar una alarma. Otro hacía aparecer una nube de niebla, para envolver el cuarto y entorpecer la visión. Había un tercer hechizo destinado a mantener la trampilla mágicamente cerrada. Pero cuando Medianoche observó el hechizo de cierre mágico con el ojo derecho, sonrió. Escrita sobre el tejido de magia estaba la contraseña de Acaudalado. Para asegurarse de que el hechizo de cierre mágico no estaba protegido por otro ensalmo, fue siguiendo su trayectoria. La maga descubrió entonces que algunos de los otros hechizos, el de la alarma y el de la nube incluidos, estaban de hecho conectados con el cierre mágico.
Medianoche comprendió que la contraseña podía inhabilitar la serie de hechizos conectados a la cerradura, o activarlos todos. Y no todos los hechizos que Acaudalado había situado en la trampilla eran tan inofensivos como el de la alarma. Medianoche reconoció el dibujo de un hechizo destinado a volver sorda a la persona que tropezase con él. Otro desencadenaba una trampa de fuego que hacía salir llamas de la puerta. Y lo peor de todo, había un hechizo de debilidad mental conectado a la cerradura. Si se activaba, podía dejar la mente del hechicero en blanco y reducir su inteligencia a la de una criatura deficiente mental hasta que fuese lanzado otro poderoso hechizo para sanar su mente. La puerta secreta de la celda de Acaudalado volvió a abrirse y el Mister asomó la cabeza y la blanca barba a la antecámara. ¿Qué estás haciendo? Yo te he dicho que debías encontrar la puerta, no abrirla. Cuando el anciano sabio estaba a punto de entrar en la habitación, Medianoche vio que el tejido de varios hechizos se tensaba y gritó. No. El Minster, no entres. Vas a desencadenar las trampas de Acaudalado. El Minster se quedó inmóvil y contempló la habitación. ¿Qué trampas? Yo no veo ninguna trampa. Espetó. Hay protecciones mágicas. Yo las veo suspendidas sobre la trampilla, explicó Medianoche sin apartar la mirada de la telaraña de hechizos. No sé cómo, pero yo veo los propios hechizos. El Minster arqueó una de sus pobladas cejas y se acarició lentamente su larga y blanca barba. ¿Dices que puedes ver los hechizos? ¿Puedes disiparlos? Medianoche tragó saliva ruidosamente. No lo sé, pero voy a intentarlo. La maga hizo una pausa y añadió: creo que deberías esperar en la habitación de Acaudalado con la puerta cerrada. Si pasa algo y uno de los hechizos se desencadena, Kelembor y Adon necesitarán tu ayuda para conseguir las tablas. ¿Qué podemos hacer?, exclamó Kelembor desde la celda del sacerdote. Medianoche oyó suspirar al Minster. Ella tiene razón, dijo solemnemente el anciano. No podemos hacer otra cosa más que esperar. Kelembor se puso a maldecir y Medianoche se lo imaginó paseándose de arriba a abajo de la celda a grandes zancadas. Adon, por su parte, permanecía tranquilo junto a la puerta. Buena suerte, dijo el clérigo desfigurado en voz baja. El Minster se apartó de la puerta secreta y Medianoche oyó cómo ésta se cerraba. La maga se dijo que hasta el momento había tenido bastante suerte con la magia. Ninguno de los hechizos que había lanzado desde que la magia se había vuelto inestable había salido demasiado mal. No había lanzado accidentalmente un rayo a un amigo o perdido un brazo a causa de un hechizo. Por lo menos hasta aquel momento. A la maga de pelo de color ala de cuervo se le escapó un profundo suspiro y pronunció las palabras que Acaudalado había dispuesto para desarmar la cerradura mágica. El deber sobre todas las cosas. La telaraña de hechizos se estiró y empezó a estremecerse. El tejido dorado del hechizo de cierre mágico brilló un momento, pero luego desapareció el encantamiento. La mayoría de las otras protecciones también desaparecieron. Cuando las hebras dejaron de brillar y se desvanecieron, quedaron todavía 2 hechizos suspendidos sobre la entrada de la cripta. Los hechizos restantes estaban incompletos, los llenaban los huecos que habían dejado los otros a los que habían estado conectados. Si bien la maga no pudo identificar uno de los dibujos, reconoció las hebras negras, parecidas a tendones, que serpenteaban por la estancia. Formaban parte del hechizo de debilidad mental que había visto hace un rato. Después de cerrar los ojos y concentrarse un momento, Medianoche pronunció mentalmente el ensalmo destinado a disipar la magia. La maga sabía que Acaudalado debía de haber pagado a un poderoso hechicero para que llenase la cripta de protecciones mágicas, de modo que no confiaba mucho en poder disipar la magia. A pesar de ello, elevó en silencio una plegaria a Leye Dimistra, consciente sin embargo de que la diosa de la magia no podía oír su súplica, y evocó el hechizo. La telaraña verde que era el hechizo que Medianoche no había podido identificar desapareció al instante, pero las espirales negras del hechizo de debilidad mental empezaron a ensortijarse alrededor de ella. No, gritó Medianoche y, al borde de la desesperación, repitió el ensalmo. Una luz blanquiazul llenó la habitación. El hechizo de debilidad mental se había desvanecido. Medianoche abrió la trampilla en forma de diamante. Una serie de asideros de hierro empotrados en la pared a modo de escalones conducían a un cuartito iluminado por otras 2 esferas mágicas. La maga entró en la cripta y se vio rodeada de gran parte de los tesoros de los templos de Tantras. Había unas cajas llenas de platos de oro y de platino, de candelabros de plata y de iconos finamente trabajados. Junto a una pared, arrojado de cualquier manera, había un tapiz de incalculable valor que representaba a la diosa del comercio. Y, en algún lugar del atestado cuartito, tenía que estar la tabla del destino que Vane había escondido unos días antes de que los dioses fuesen expulsados de las esferas.
Medianoche sabía que la tabla podía estar convertida en cualquier cosa, pero con su visión intensificada podría ver el espejismo lanzado sobre el objeto. Sin pérdida de tiempo, la maga se tapó el ojo izquierdo con una mano y se puso a escudriñar la habitación. Una brillante luz roja se escapó de una pequeña caja que había en un rincón y Medianoche se apresuró a acercarse a ella y abrir la larga tapa de acero. Vio por un instante el espejismo que Acaudalado había escogido para la tabla, un puño ancho envuelto en cota de malla, y la intensidad de luz que surgió de la caja la cegó. Retrocedió dando un traspié. Al cabo de un momento la maga de cabello negro empezó a ver con claridad. Su ojo derecho recuperó la normalidad y dejó de ver el resplandor de la magia. El mundo aparecía tal y como era en realidad. La maga miró dentro de la caja. La tabla del destino estaba delante de ella. Cogió el objeto y vio que coincidía con la imagen que Mistral le había mostrado antes de morir. La tabla de piedra medía menos de 60 centímetros y tenía unas runas brillantes esculpidas en su superficie. Después de sujetar el objeto con una mano trepó con cuidado por los asideros de hierro hasta llegar a la antecámara. Kelemborg levantó la vista al ver a la Medianoche aparecer en la puerta secreta y se precipitó hacia ella. Medianoche le tendió el objeto. «Esto no es la tabla», dijo el guerrero, «te has equivocado». Medianoche se sentó sobre el vasto jergón de la celda de Acaudalado. Cuando se dio cuenta de lo absurdo que había sido el comentario del guerrero, se echó a reír. «Es un espejismo», dijo entre carcajada y carcajada. «No tienes más que no creer en el espejismo y verás la tabla tal y como es». Adon y el Minster se habían acercado también a Medianoche y todos se quedaron un momento observando la tabla del destino. Medianoche dejó de reírse y Kelemborg y Adon la ayudaron a ponerse de pie y ella metió la tabla en la bolsa que contenía su libro de hechizos. Kelemborg, sonriendo de oreja a oreja, abrazó a la maga. «Y ahora debemos marcharnos de aquí antes de que suceda algo peor». El Minster frunció el entrecejo y movió la cabeza. «Antes de poneros en camino hacia aguas profundas tenéis todavía cosas que hacer aquí. ¿Recordáis lo que sucedió cuando Elm y Mistral lucharon en la escalera celestial que hay cerca del castillo de Kilgrave? Ninguno de nosotros podrá olvidarlo jamás», repuso Medianoche mientras se echaba a la espalda la talega que contenía el libro de hechizos y la tabla del destino. La devastación se extendió por varios kilómetros a la redonda. Adon hizo un lento gesto de asentimiento con la cabeza. «¿Y si uno de los dioses logra acabar con el otro, Tantras quedará destruida?», terminó Kelemborg. Medianoche se volvió al sabio. «Es posible que haya un medio de salvar a la ciudad, incluso si Torm y Vane se destruyen mutuamente. La campana de Ailenatricus. Dicen que la campana solo ha repicado una vez», lo se repuso el Minster con voz brusca y una maliciosa sonrisa en sus labios. «Según la leyenda, la campana tiene el poder de crear un escudo sobre la ciudad para protegerla de todo mal». Se volvió y salió precipitadamente de la habitación. «Debemos ir ahí enseguida». Los héroes echaron a correr detrás del Minster, pero no lo alcanzaron hasta que se detuvo una vez estuvo fuera del templo. «La campana está en la cima de la colina meridional de Tantras», indicó Medianoche. «Eso está a 1 hora de camino a caballo, siempre y cuando pongamos a los caballos a galope tendido. Las mutaciones habrán empezado a atacarse mutuamente mucho antes de que lleguemos allí». El Minster se apartó unos pasos de los héroes y empezó a gesticular. «Si vamos a caballo». El sabio evocó tan rápidamente un hechizo, que los héroes no tuvieron tiempo de protestar. Un intrincado escudo de luz azulada se formó en el aire y los envolvió a los 4. Kelemborg fue presa del pánico cuando vio al mago evocar el hechizo, y el temor de que el Minster pudiese estar tratando de teletransportarlos hasta el campanario se apoderó de Adon. Pero el anciano terminó su ensalmo y los héroes seguían delante del templo de Torm. «¿Estáis listos?», preguntó el sabio. Los héroes se miraron unos a otros llenos de confusión. El sabio frunció el entrecejo. «Cógele de la mano, Medianoche». Esta obedeció al Minster. Kelemborg empezó a protestar, pero se tragó las palabras cuando vio que el sabio de cabello blanco tomaba la mano de Medianoche y todos se elevaban del suelo. Al cabo de unos segundos, estaban por encima de la ciudad. «Espero que el hechizo no empiece a fallar a medio camino», exclamó Adon. El Minster señaló al oeste. La mutación de Torm, todo de oro y con cabeza de león, estaba completamente inmóvil sobre la muralla de la ciudad y esperaba que el avatar con armadura negra del dios de la lucha saliese del estrecho del dragón. «No tenemos más remedio que arriesgarnos», repuso el anciano sabio con voz triste. «Los dioses no iban a esperar hasta que llegásemos a pie al campanario».